En el episodio pasado reconocimos a partir de la obra de Marx, El Capital, su obra magna, que la mercancía, eso que aparecía a primera vista como un objeto trivial, en realidad era y es nuestra propia relación social, ¿no? Que eso que aparece como un objeto externo a nuestra propia subjetividad, ajeno a nuestra propia subjetividad, es nuestra propia relación social. Y eso quedaba claramente de manifiesto cuando uno miraba la forma sintética que adopta el mundo de las mercancías, ¿no? Que hoy lo vamos a ver más en detalle, que es el dinero. Uno tiene la relación social portada en el bolsillo, el dinero, se puede relacionar con otros seres humanos, puede acceder al producto del trabajo de otros seres humanos, no tiene la relación social objetivada en el bolsillo, más no sea porque se lo dio su madre, su padre, su abuelo, su tío, amigos, una ONG o el Estado, no lo tiene, va a quedar excluido o excluida de esas relaciones y en el peor de los casos no se va a poder reproducir, se va a morir. Y esto sucede de forma sistemática en el modo de producción capitalista, ¿no? No se accede ni siquiera a los productos más básicos, alimentos, servicios de salud, etc. Ahora vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero a esto mismo, a este fenómeno en el cual nosotros solo nos podemos relacionar socialmente a través del intercambio de objetos equivalentes, Marx lo denominó fetichismo de la mercancía. Ahora, lo curioso es que en la generalidad del marxismo, esto se pensó y se piensa al día de hoy como un fenómeno de falsa conciencia, ¿no? En términos de, para los que no vienen de la tradición marxista, un fenómeno psíquico, ¿no? Mental, no individual, no un fenómeno mental individual, obviamente los marxistas lo reconocen como un fenómeno social, pero esencialmente psíquico, ¿no? De falsa conciencia, de falsa percepción de lo que son las cosas. Y además no solo eso, sino que lo ven como un fenómeno de impuesto, ¿no? Por la clase dominante, la clase capitalista, la burguesía, algo que se le impone de afuera a los obreros y obreras, ¿no? Para poder ver un poco cómo esto se refleja cómo se reflejó en el marxismo, les vamos a mostrar una cita acá del diccionario filosófico de la Unión Soviética, que dice lo siguiente, ¿no? El fetichismo de la mercancía, representación tergiversada, falsa e ilusoria del hombre acerca de las cosas, mercancías y relaciones de producción. En los hombres surge la idea ilusoria de que las cosas mismas, las mercancías, por su propia naturaleza poseen ciertas propiedades misteriosas que en realidad no poseen, ¿no? Es esta la posición marxista. Uno podría decir, bueno, pará, esto lo decía el manual soviético estalinista, ¿no? Putrefacto, que ya acumula polvo. Claramente esto ya no refleja lo que pensaban. Nada, era como se le estaba imponiendo una lectura que en realidad los marxistas no estaban haciendo. Y uno podría decir, bueno, ok, vamos a ver qué tiene para decir el máximo exponente de el anti-stalinismo, ¿no? Trotsky. ¿Qué decía Trotsky? Bueno, Trotsky, respecto del fetichismo de la mercancía, decía literalmente nada. No tenía nada para decir respecto del fetichismo de la mercancía. Esto lo fuimos a buscar. Quisimos hacer la comparación y encontramos que... Nos tomamos el trabajo después de lo que fue la polémica, que vamos a hablar de eso, la polémica por lo del chat PTS. Nos tomamos el trabajo de ir a buscar en las obras de Trotsky a ver qué había sobre el fetichismo de la mercancía y no encontramos nada. Es más, se tomó el trabajo, esto fue alucinante, nuestra productora Liz, que lo buscó en el chat PTS mismo, y el chat PTS mismo le decía no hay nada de Trotsky, Trotsky no escribió nada sobre el fetichismo de la mercancía, está el concepto ahí dando vueltas para analizar distintos fenómenos, pero él en sí mismo no trabajó sí, particularmente yo creo que el fenómeno. uno puede encontrar reflexiones de Trotsky sobre lo que son la relación entre factores objetivos y subjetivos, como lo más cercano a la reflexión sobre el fetichismo que hay, pero sobre el fetichismo no hay nada. Claro. Por lo menos algo así, ¿no? Como por lo menos dame una definición de qué está pensando por fetichismo. Uno lo puede ir a buscar y rastrear en cómo lo está aplicando,
Y nosotros podríamos poner citas que encontramos que claramente dan cuenta de que lo está pensando como lo están pensando los estalinistas. Pero si empezamos a hacer eso, nos van a criticar, nos van a decir no estamos leyendo Que a León como debe ser. en verdad, incluso, perdón, yo diría que la omisión del fetichismo en Trotsky tendría que ver también con directamente la omisión de la mercancía, ¿no? La omisión de la sección primera, Sí, porque de hecho en el libro que reseñamos la vez pasada, que era El pensamiento vivo de Karl Marx, que entiendo que también se editó con otro nombre en otro momento, Trotsky pasa directamente del trabajo socialmente necesario a la explotación, ¿no? claro, Salta de la página 1 a la página 100 claro. sin ninguna mediación, entonces ahí también hay que responderse eso, pero bueno, Bueno, igual es un problema, no es un problema de vuelta. no, Que está claro. siempre quede claro, no es un problema de Trotsky, no es un problema de la Cuarta Internacional o de las cuartas, ¿no? No sé cuántas son. No sé si. Bueno, y no es es un problema de la Tercera Internacional, es un problema de la Segunda Internacional, es un problema del marxismo. No es que sea esto, bueno, Trotsky leyó mal, no. Eh, y como no había, entonces, y además no es un problema de interpretación, esto lo vamos a ver, no es un problema de interpretación, esto lo vamos a detallar ahora. Pero como no había nada en Trotsky, nosotros lo que hicimos es, bueno, Feli fue a buscar un recorte de a ver cómo los trotskistas hoy utilizan o conciben el fetichismo en la mercancía y cómo ese conocimiento lo aplican a una situación concreta, un análisis concreto de la sociedad concreta, ¿no? Hoy, el día de hoy, ¿no? ¿Cómo hoy se está pensando el fetichismo en la mercancía? ¿Y qué encontraste, Félix? Bueno, ahí vamos a compartir acá una nota de La Izquierda Diario de Venezuela. A ver, ahí se está proyectando. El título es, ¿no? La Izquierda Diario, recordemos, la hemos visto la vez pasada también, un periódico de difusión del PTS, un partido trotskista de Argentina. En este caso, escribe la sección venezolana, ¿no? Que comentan en torno a un video de un compañero que piensa y reflexiona sobre el problema de los salarios, la inflación, ¿no? Determinaciones mucho más concretas. Y se llama así la nota. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía y cómo funciona hoy para hablar de salarios e inflación en Venezuela? Y dice lo siguiente. Leo, dale. Sí, El pensamiento burgués ha logrado instalar como sentido común en el país que si hoy aumentan los salarios, eso generará inflación, convirtiéndose esta idea en una pesada losa contra esa básica y legítima exigencia de la clase trabajadora. Funciona así el velo ideológico que ve relaciones entre cosas cuando lo que hay son relaciones entre personas, entre clases sociales. Es lo que aborda en el video que publicamos a continuación, ¿no? Y ahí pueden ir a ver el video. esto es 2023, ¿no? Sí, 2023. Que como decía vos, ¿no? Una reflexión y una nota en el marco de un conflicto político abierto bastante crucial. Y sigue. ¿Un kilo de azúcar se relaciona con 40 bolívares? Con esta pregunta inicia el breve video que Ángel Arias, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, plantea una explicación de lo que Carlos Marx en su momento definió como el fetichismo de la mercancía. Siendo un lugar común frases como cómo reaccionaron los mercados, el movimiento de los precios, etc., se muestra cómo estos fenómenos de la actividad económica aparecen como si fueran, ¿no? Entidades con vida propia, cuando en realidad son la expresión de acciones tomadas por las personas ubicadas en sus respectivas clases sociales y determinados intereses. Así ocurre cuando se considera que los salarios hicieron subir los precios, una aparente relación entre cosas, cuando lo que expresaría tal dinámica, tal movimiento, no es una dinámica de esas cosas en sí, de esos conceptos, que aparece la expresión de concepto que también es crucial, sino la dinámica de las clases sociales. El fetichismo aquí implica que las mercancías y elementos de la vida económica en el capitalismo, como el capital, los salarios, entre otros, siendo creaciones humanas, siendo producto del trabajo humano y de las relaciones entre estos, aparezcan, sin embargo, como independientes de su voluntad, como sujetos con entidad, incluso a menudo enfrentados a los seres humanos. Esta fetichización funciona actualmente en muchas de las lógicas impuestas en el país, con las que se piensa el asunto de los salarios y los precios, etc. Y sobre esto va el video, en definitiva. Claro. De vuelta, ¿no? Aparece la idea del fetichismo como atribuirle cosas, cualidades místicas, cualidades sociales, en definitiva, a las cosas, ¿no? El Sí, fetichismo sería eso. acá Y aparece además un... impuesto. Sí, sí. No, como decís, ¿no? Aparece como una inversión mental, ¿no? Donde se presenta como un movimiento de cosas, cuando en verdad es un movimiento de sujetos vivos, y en específico, el sujeto vivo que va a aparecer acá en la lectura trotskista va a ser la clase social y más específicamente todavía la lucha de clases. Entonces hay un movimiento en una propuesta de desmitificación donde, bueno, no es que las cosas se mueven solas, sino que atrás de las cosas hay sujetos, o sea, está el objeto y está el sujeto atrás que lo mueve, y específicamente ese sujeto es la lucha de clases, ¿no?
que es un poco la operación y también la encrucijada en la que vamos a entrar ahora, ¿no? La relación de sujeto y objeto, cosa y vida, etcétera. Ujú. Bueno, esta es la posición marxista en general, ¿no? Uno podría decir, hay marxistas que piensan esto y ya se dan cuenta que esto no es así, pero bueno, son pocos dentro de la tradición marxista. Los vamos a analizar en próximos episodios, los vamos a ver en detalle, vamos a ver que ahí surgen otros problemas, porque en definitiva el problema es ser marxista, como dijimos en el primer episodio de este podcast. Marx mismo ya lo dijo, no soy marxista, ya veía venir este problema. Pero bueno, esta es la posición general del marxismo, ¿no? Ahora veamos, contrastemos con lo que dice Marx en el mismo acápite del fetichismo de la mercancía, tomo 1 del Capital, capítulo 1, ¿no? Dice lo siguiente, si querés leer, A Feli. ver, leo yo. Sí. Dice, si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente los unos de los otros. Esto como veíamos, ¿no? En el capítulo anterior, esta determinación crucial. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados, o sea, a estos dice a los productores, ¿no? Se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Se les ponen de manifiesto como lo que son, no como lo que no son. Como lo que son, como lo que efectivamente son. Relaciones sociales entre cosas. Efectivamente es eso. Marx en este párrafo está diciendo lo que encontramos al finalizar el episodio pasado, que es que la mercancía es nuestra relación social. Entonces, no se trata de algo que nos hace creer la burguesía, no se trata de algo que los obreros y obreras imaginan. Esto es así, efectivamente es así. De hecho, Marx va a ser enfático. Que se nos aparezcan así las cosas no significa que seamos conscientes de que así aparecen las cosas. Al contrario, es todo lo contrario. En general, los productores de mercancía no van por la calle diciendo, che, la mercancía me domina, el dinero me domina, todo lo contrario. Somos individuos libres. Mirá si un objeto, el dinero me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Es absurdo, no tiene sentido. Pero, dice Marx, en la práctica, en su comportamiento práctico, se comportan de esa manera, ¿no? No lo saben, pero lo hacen, dice Marx, en el mismo acápite del fetichismo en la mercancía. Entonces, la pregunta, ¿qué es esto, no? El marxismo se lo presenta, como nosotros decíamos al iniciar el episodio pasado, como si fuese que Marx está diciendo una metáfora, está, ¿no? Metaforizando. Sí, ¿qué es esto de una relación social entre cosas, ¿no? ¿Cómo es que una cosa tiene relaciones sociales? Exacto, Estamos de vuelta en una encrucijada exacto, que fue leída como una metáfora, ¿no? exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando acá con los marxistas, con la conciencia de los marxistas que se enfrentan a esto y en realidad no se pueden enfrentar a este descubrimiento, ¿no? Yo para seguir adelante propongo muy brevemente hacer un repaso de lo que vimos, de lo que encontramos el episodio pasado, para volver a reparar sobre esta diferencia que va a aparecer cada vez más como una diferencia abismal entre lo que encontró Marx y lo que reproduce el marxismo, ¿no? En general, que es una diferencia en la base y que después vamos a ver que es una diferencia en la forma en que se entienden todas las formas específicas de la sociedad capitalista, ¿no? Nosotros iniciamos el podcast haciéndonos una aparente simple pregunta, que es ¿por qué un producto del trabajo humano toma la forma de la mercancía, ¿no? ¿Por qué toma esa forma cuando en la generalidad de los casos de la historia humana, en el 99,99999% de la historia de la humanidad, no tomaron esa forma? Obviamente, salvo que uno se coma la Robinsonada de Adam Smith, de que en la sociedad de cazadores-recolectores ya se intercambiaban mercancías, ya ¿no? Había capital, había La, tasa de la ganancias, nación de los cazadores, ¿no? ¿eh? La nación de los La nación de cazadores. los cazadores, Y bueno, que es la cuestión de Milei, ¿no? Del el PBI romano y el PBI de la sí, nación de los cazadores recolectores. la tasa de ganancia en las cavernas. Que bueno, que igual esto, perdón, esto parece, ¿no? Como una Robinsonada de Adam Smith, pero vamos a ver qué es el presupuesto de todas las lecturas
contemporáneas, básicamente. Que Bueno, y vamos a ver que de uno se alguna ríe como si fuera una cosa superada, y sí, de no hecho es no lo superada es para tanto. nada. De hecho, por el propio marxismo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cuál es la causa de que dos objetos se equiparen y se intercambien, ¿no? ¿Cuál es la cualidad, o en términos técnicos marcianos, ¿no? De Marx, cuál es la sustancia común que hace que estos dos valores de uso diversos, distintos, se equiparen y se intercambien? Porque acá hay algo, una cualidad común que se está equiparando cuantitativamente. Entonces, nosotros encontramos que ese algo común que determina la equiparación, el intercambio, no puede ser la utilidad, ¿no? BDU, valor de uso, porque claramente en cuanto a valores de uso son distintos. Nadie cambia un par de zapatos, ¿no? Ahí en la ilustración, un par de zapatos por un par de zapatos, sino por 3 platos de gnocchi, 10 platos de gnocchi, lo que quieran. Nadie cambia 10 platos de gnocchi por 10 platos de gnocchi. Entonces, acá la cualidad común que se está equiparando no es el valor de uso, no es la utilidad, ¿no? Así que la utilidad queda descartada como aquello que pone en relación los objetos en equiparación y constituye el atributo de la cambiabilidad. No es la utilidad, así que los neoclásicos, decíamos el episodio pasado, pa' casa, ¿no? Chau, afuera del campeonato. También habíamos encontrado que no es la acción natural específica de cada uno que entra en juego en la producción de esos valores de uso. También descartábamos una acción natural común que aparezca en los dos polos de la relación, en la producción de ñoquis o en la producción de zapatos, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la gravedad. Uno podría decir, bueno, está en los dos objetos, ¿no? Esto actuando. Eh, Porque está claro que uno no cambia, decíamos, ¿no? Un kilo de tornillos por un kilo de oro, pero sí cambia un lingote de oro, puede llegar a cambiar un lingote de oro por una casa. Está claro que no pesan lo mismo. Bueno, descartada también eso. Y nos preguntábamos también por el trabajo concreto, ¿no? Que en definitiva es la posición clásica de la economía clásica. El trabajo concreto del zapatero es cualitativamente diverso al trabajo concreto del cocinero, ¿no? Que hace los ñoquis. Y otra vez lo que estamos buscando es una cualidad común que se está equiparando cuantitativamente. Esta cualidad no puede ser. Son cualidades diversas. Por último, nos creíamos haber encontrado algo en el trabajo considerado como gasto de energía humana, ¿no? TASN, ¿no? Que Marx lo denominó trabajo abstracto, socialmente necesario. Parece que ahí habíamos encontrado algo, que es lo que dicen los marxistas en general, eh, porque, bueno, y que efectivamente los marxistas se defienden respecto de los ataques neoclásicos, sobre todo en general, que se le dice no puede ser el trabajo abstracto, el gasto de energía humana en general, el gasto de cerebro, músculo, nervios humanos en general, porque si el zapatero se dedica 3 días a hacer los zapatos cuando en general se hace en 5 horas, lo va a terminar vendiendo más caro. Bueno, eso está claro que acá la cualidad que está en común es el trabajo abstracto socialmente necesario, ¿no? El trabajo que se hace en una productividad promedio, ¿no? Si todos los zapateros tardan 5 horas en hacer promedio los zapatos, el par de zapatos se va a vender a 5 horas. Si todos los cocineros tardan media hora en hacer un plato de ñoquis, se va a vender a media hora un plato de ñoquis. Es decir, se va a equiparar, si tomamos esas, si fueran esas las productividades medias, se intercambiarían un par de zapatos por 10 platos de gnocchi, ¿no? Parecía que habíamos encontrado que esa era la respuesta, que esa era la razón que explicaba por qué se intercambiaban los productos del trabajo humano. Pero nosotros nos dimos cuenta que mirando, ¿no? En la otra columna, si miramos objetos que no toman la forma de la mercancía, esos objetos se pueden producir con una productividad promedio. El mismo zapatero que hace zapatos para vender puede hacer con la misma destreza, con la misma productividad, zapatos para su hijo, para su nieto, etcétera, etcétera. Lo mismo el cocinero, etcétera, etcétera, y no necesitan tomar la forma de la mercancía. O sea, el trabajo abstracto socialmente necesario no nos explicaba por qué un objeto toma la forma de la mercancía, ¿no? Exacto, Exactamente. exacto. Y uno podría decir, trabajo abstracto socialmente necesario se hizo en todas las épocas históricas. Una banda de cazadores recolectores tenía que hacer trabajo abstracto socialmente necesario porque si no se muere, básicamente. Si no caza
animales con una productividad promedio, si tarda 7 días en cazar un animal, se van a morir, porque no se van a poder alimentar. Si en una sociedad feudal un ciervo no produce con una productividad promedio, y bueno, le va a tener que entregar, cuando llegue el momento de entregarle el tributo al señor, y los otros siervos le dan tanto, y este no le da un 10% de lo que le tiene que dar, el señor o lo va a empalar o le va a hacer pagar efectivamente con su hambre y el hambre de su familia el tributo. Acá podríamos decir que si Marx se hubiera detenido efectivamente en este punto, eh, no sería efectivamente una continuación de la economía política de Smith y Ricardo, ¿no? Pero Exacto, que efectivamente lo que vemos es que no, que ante este punto no hay respuesta y que lo que hace Marx es dar un paso más. Pero en exacto, este punto sí sería una complejización de la afirmación de la economía política clásica de que el trabajo produce valor por naturaleza. exacto, exacto. Trabajo abstracto socialmente necesario se hizo en toda la historia de la humanidad y no necesitaba tomar la forma de la mercancía, los productos del trabajo. Y finalmente, ¿no? Encontrábamos que la explicación estaba en la forma en que se organiza el gasto de energía humana socialmente necesario, ¿no? El trabajo abstracto socialmente necesario se está equiparando y se está intercambiando el producto del trabajo abstracto socialmente necesario como el atributo de la cambiabilidad porque el trabajo se está organizando de manera privada e independiente, ¿no? Porque yo no sé lo que necesitas cuando lanzo mi gasto productivo, cuando me pongo a producir, no sé lo que necesita el otro para quien estoy produciendo y el otro no sabe qué es lo que yo necesito cuando se está poniendo a producir lo que yo voy a consumir, ¿no? Eso nos lo van a decir los productos en el intercambio. Los mismos productos en el intercambio nos van a decir efectivamente si eso era necesario y en qué medida era necesario. Es esta la explicación de por qué los productos de trabajo toman la forma de la mercancía, ¿no? Uno puede tener la mejor, no depende de la conciencia y la voluntad de los cambiantes esto. Uno puede tener la mejor de las voluntades. De hecho, un ejemplo que da Juan Íñigo Carrera en el libro que nosotros recomendamos, ¿no? El episodio pasado, el Conocer el Capital hoy, usar críticamente el capital. Él da un ejemplo muy sencillo, pedagógico. Dice, el cocinero, ¿no? Que el que hace los ñoquis puede salir a la calle y ver, bueno, che, ¿me voy a poner a producir ñoquis o me pongo a producir zapatillas? Y ve una serie de niños desnutridos en la calle. Va a decir, no me voy a equivocar. Está claro que acá hay una necesidad de alimento. Me voy a poner a producir ñoquis. Ok, se pone a producir ñoquis, va, le lleva a los niños desnutridos y se va a enterar tarde de que esos niños desnutridos no tienen nada para darle a cambio, ¿no? Y eso le puede llenar el corazón, todo lo que queramos, pero si lo hace de forma repetida, no se va a poder reproducir a él mismo, ¿no? El hambre que está en el estómago de los niños va a pasar al hambre, al estómago, digo, del cocinero. Entonces, y no le va a poder dar de comer a su familia. Entonces, si quiere desplegar una acción caritativa con esos niños, primero tiene que producir valor para poder volver a reproducir, volver a comprar las mercancías que necesita para producir los ñoquis, para efectivamente darles de comer. Entonces, acá lo que tenemos delante no solo es que la mercancía es nuestra propia relación social, sino que, digo, de manera laxia como una relación más al lado de otras relaciones, sino que esto es un metabolismo social, ¿no? Esto es la forma que toma nuestro metabolismo social en esta etapa histórica, ¿no? Es efectivamente un proceso de metabolismo, en esto se va la vida, ¿no? Esta es la reproducción de la vida humana. Es un proceso de producción y consumo. Es el proceso mediante el cual hoy se reproduce la vida humana. En relación con el medio, ¿no? Por supuesto. Quiero que quede claro esto por lo que vamos a ver en el episodio de hoy, que esto es un proceso de metabolismo. Y se organiza bajo la forma de las cosas, de mercancías, ¿no? Sí, que de hecho lo que aparecía en el caso de los niños hambrientos era que no tenían ninguna cosa para dar, ¿no? Claro, No podían contraponer a los ñoquis una cosa que viene a ser básicamente el dinero. Entonces claro. no se podía establecer la relación social como una relación de cosas. Y aparece ahí un problema donde, bueno, el cocinero no puede reproducir ese proceso, no se puede seguir relacionando socialmente, a menos que se le entregue una cosa a cambio. Y entonces aparece en este caso, un problema para los dos productores, ¿no? Tanto para los niños como para el productor de ñoquis. Exacto, exacto. Entonces, lo mismo que cuando veíamos el ejemplo del mate, esto, cuando nosotros pusimos ese ejemplo, dijimos, bueno, es una relación de compañerismo
Es una relación de compañerismo que está determinada, que solo es posible porque se hizo trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, se accedió al dinero y alguien pudo ir a comprar la yerba. Entonces, solo así, esa es la base de la relación de compañerismo que nosotros establecimos, por la cual no tomó la forma de la mercancía. Es la producción de mercancías lo que determina esta relación. No es algo que aparece solo en el proceso de intercambio. Esta es nuestra relación social hoy, ¿no? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, la gran pregunta, y es la pregunta que va a guiar este episodio, es ¿por qué la generalidad de los marxistas y las marxistas necesitan enfrentarse al fetichismo de la mercancía y decir, no, las mercancías no son nuestra relación social? Esto es falsa conciencia, esto es una falsa percepción de las cosas, esto es algo que nos imponen los capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando, no? De vuelta, no como un proceso de, bueno, están leyendo mal. Y si están leyendo mal, la pregunta es ¿por qué están leyendo mal, no? Y para responderse esto hay que responderse por cómo está determinada la conciencia de los productores de mercancías. Entre ellos los marxistas, ¿no? Le guste o no, son productores de mercancías. Nos tenemos que contestar primero cómo está determinada la conciencia de los productores de mercancías. Si nos podemos responder esta pregunta, recién ahí vamos a poder indagar sobre qué le está pasando a los marxistas cuando se enfrentan, ¿no? al descubrimiento de Marx. Entonces, este es el desafío del episodio de hoy. No sé, Feli, si estás preparado para enfrentarte al desafío y Vamos para adelante. vamos para adelante. No sé, los oyentes y las oyentes, si están preparadas, nosotros proponemos ir para adelante, partiendo de la base, ¿no? Comenzamos este recorrido entonces. Vamos. Partamos de la base, a 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 base, a... Partamos de la base, 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 base. Bienvenidos y bienvenidas a Partamos de la Base, un podcast íntegramente dedicado a la crítica de la economía política, un podcast que está siendo grabado en el estudio del Obrero Colectivo, el canal del SICAR, nuestra organización política donde militamos quien les habla, Nicolás Cosic, y el camarada Felipe León. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas a todos y todas. ¿Manija de vuelta? Manija de vuelta, sí, no sé si quiero repetir la frase de todos los episodios, ¿viste? Manija. ¿Corresponde o no corresponde? Y bueno, tenemos el honor, hoy nos acompaña Lucho, además de Liz, nuestra productora. Lucho, ¿cómo estás? Vámonos, pibe. Bueno, vamos. Hoy, obviamente, hubo bardo. Más bardo que lo que está viendo en Operación Urano, me parece. Hubo bardo en la caja de comentarios. No, bienvenido el bardo, bienvenido la crítica, bienvenida los insultos también, ¿por qué no? Las polémicas, las preguntas, las dudas, etcétera, etcétera. Nosotros queremos dejar claro que siempre vamos a tomar de la caja de comentarios lo que nos convenga, digamos, para el episodio, para darle marcha al episodio. Pero, obviamente, una vez que hagamos eso, no queremos dejar de mencionar que nos interesan todas las dudas, todas las preguntas que están volcando ahí y que el SICAR tiene espacios para efectivamente abordarlas, ¿no? Estamos por sacar ahora en septiembre, principio de septiembre, la 9ª edición del taller de introducción a la crítica de la economía política con base en la obra de Juan Iñigo Carrera. Así que vayan anotándose. Es un taller virtual, ¿no? Taller virtual para todo el mundo, incluso se puede cursar en diferido, o sea, no hace falta estar todos los sábados a las 11 horas argentinas, pero se puede cursar también en diferido, no hay problema con eso. Está en marcha el taller del tomo 1, sigue en marcha, taller del tomo 1, el año que viene se viene el taller del tomo 2 y tomo 3, se vuelve a dar el taller del tomo 1. También, bueno, este año no lo pudimos hacerlo, pero queríamos hacer la segunda edición del curso de introducción al método dialéctico, que lo vamos a hacer el año que viene. Este año tuvimos que montar esto, nos llevó bastante trabajo, así que no se pudo dar. Pero siempre hay espacios, nos pueden consultar por redes, hacemos mesa debate, vamos a
jornadas, a todas las jornadas habidas y por haber donde se pueda discutir la crítica de la economía En política. definitiva, hay distintos espacios y distintos canales para establecer distintos tipos de diálogos, ¿no? O sea, Absolutamente. acá vamos a hacer un recorte de lo que se puede abordar en los Sí, episodios. no queremos que se ofenda quien dejó una pregunta contundente y no la pudimos contestar. Pero antes de ir a los comentarios, ¿no? A lo que seleccionamos arbitrariamente, comentarles brevemente cómo vamos a ordenar el episodio de hoy, ¿no? La pregunta, el episodio gira en torno al fetichismo de la mercancía, por supuesto, como dijimos en la introducción, sobre todo gira en torno al secreto del fetichismo de la mercancía, ¿no? ¿Qué es eso que nos esconde el fetichismo de la mercancía? Y que evidentemente lo hace muy bien porque los marxistas agarran el Capital, abren fetichismo de la mercancía, leen A, dice A, cierran, van y dice, como dice Marx, dice B, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Porque de vuelta, nosotros dijimos, no se trata de una mala interpretación per se, ¿no? Leyeron mal, digamos. Se trata de preguntarse, y si leyeron mal de vuelta, se trata de preguntarse por qué leyeron mal. ¿Cuál es la determinación de que piensen de esta manera el fenómeno del fetichismo en la mercancía, ¿no? Y la clave reside en preguntarse y contestarse cómo está determinada la conciencia de los productores de mercancías, ¿no? Nosotros ya sabemos que la mercancía es nuestra relación social. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hay en la relación social misma que nos hace pensar que la mercancía no es nuestra relación social? Esa es la clave para poder contestarse esto. Y para eso primero hay que avanzar, en primer lugar, hay que contestarse, empezar a comprender cuáles son las formas, por lo menos las formas más básicas del valor, y en particular la forma dinero, porque está claro que nosotros no vamos haciendo intercambio de ñoquis por pares de zapatos, no es una sociedad del trueque, es una sociedad donde se intercambian mercancías por dinero. Eso para empezar. En segundo lugar, lo que hay que hacer es preguntarse y responderse por qué el intercambio de mercancías tiene que tomar la forma de intercambio por dinero. ¿Por qué tiene que pasar esto? Y por último, preguntarnos y contestarnos por qué o cuál es la relación entre la mercancía, el dinero y nuestra conciencia, ¿no? La conciencia de los productores de mercancías. Si podemos contestar esto de manera muy general en este episodio, vamos a poder empezar a contestarnos por qué los marxistas y las marxistas, que de vuelta son, quieran o no, productores de mercancías, por qué se enfrentan de esta manera al fenómeno del fetichismo de la mercancía, ¿no? Bueno, eso más o menos el mapa general del episodio de hoy. Obviamente no voy a spoilear, pero esto nos va a llevar por caminos insospechados, así que vamos a ver cómo sale hoy. Pero bueno, ahora sí los comentarios que seleccionaste, Bueno, a ver, que aquí los tengo. vamos a hacer una lectura de los comentarios. Empiezo con este. Dice, al final no dijeron cuál es la determinación más simple de la guerra. Dijeron que iban a conectar con la operación Urano, etc. Sí, eso corre todo a cuenta mía. Perdón Lucho también, porque dijimos vamos a hacer una conexión orgánica y ya empezamos para atrás. Este episodio, para eso está Lucho, para vigilarme y decirme, no te olvides de dar cuenta de la determinación más simple de la guerra, porque ya la vimos. Lo único que no hicimos es explicitar cuál es la conexión, ¿no? Hoy se paga esta deuda. Hoy se paga esta deuda. Paso con la siguiente. Sí. Dicen que no se trata de interpretar textos y arrancan el podcast leyendo textos. Cuac. Cuac. Bueno. Está bien, igual por algo la seleccionamos, ¿no? Leer hay que leer, camaradas. Hay que leer y mucho. Y mucho. Hay que sentar las nalgas, ¿no? Sentarlas y hasta que duela y leer y leer y leer. Eso está. No lo vamos a negar. Esto es así. Vos no me vas a obligar a leer. Yo te voy a obligar a leer, claramente. Si vos querés transformar. ¿No alcanza con este podcast? No alcanza. Este podcast Para nada alcanza Sí. con este podcast. Para nada. Hay que sentarse a leer, ¿no? Hasta que te salgan forúnculo como le salía a Carlito. Es así. Ya no podía sentarse, ¿no? Tenía que estar 20 horas parado en la biblioteca de Londres. Hay que hacer el trabajo científico, camaradas, es así. Ahora, lo que estamos diciendo es que no se trata de interpretar textos. Leer hay que leer. No se trata de interpretar textos. Se trata de utilizarlos para enfrentarse a la realidad concreta y poder dar cuenta de las determinaciones concretas de la realidad que tenemos delante si la queremos transformar, por supuesto. Si no, bueno. Pero que quede claro eso.
No hay incompatibilidad con decir no se trata de interpretar textos con leer textos. Lo que No, es- además, perdón, además de que no se trata de interpretar, no se trata de hacer un abstracto acto de formación militante. No es que acá hay que formarse para después ir a discutir y demás, sino que acá lo que hay que hacer es investigar y descubrir determinaciones que todavía no fueron descubiertas, valga la redundancia, y que en ese sentido el libro, cualquier libro, no solo el Capital, es un medio de producción para avanzar en ese proceso de producción de un conocimiento original, que en definitiva es el programa, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿querés que pase con la Sí, siguiente sí, o sí. algo más? Sí, no, yo creo que... Pero para leer no es interpretar por naturaleza, digamos, ¿no? No, eso nosotros nos vamos a encargar de, y acá reside quizás también una de las claves de, para, para contestarse por qué los marxistas hacen lo que hacen, es el método, ¿no? La cuestión metodológica. En principio sí, naturalmente se cree que acá se trata de interpretar la realidad, científicamente, ¿no? Interpretar la realidad científicamente. Ese sería el método, ¿no? El método de la interpretación de la realidad. Eso lo vamos a poner en discusión, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia? Ya no la simple conciencia del productor de mercancías, en próximos episodios, ¿no? Sino qué pasa con la conciencia de los productores de ciencia, que también son productores de mercancías. Hoy empezamos este recorrido. Hoy ya sí, sí. Ya diría que empezamos el episodio pasado, pero hacia eso vamos. Voy con la siguiente, ¿te parece? Sí, sí. Preguntan o comentan, ¿por qué dicen que en el caso de que uno le da un mate al otro, ahí se sabe cuál es la necesidad que se está satisfaciendo y por eso no toma la forma de la mercancía? Si cuando yo voy al peluquero, le pido que me haga X corte de pelo, él ya sabe lo que yo necesito y sin embargo me cobra. No se entiende. Esa fue una muy buena pregunta, porque también aparecieron las preguntas clásicas que nos hacen en los talleres, que esta vez las vamos a dejar de lado, que siempre van a surgir una y otra vez, ¿no? La de los ñoquis que se hacen en la casa, ¿no? La comida que se hace en la casa y sobra y se sale a vender, con ejemplos raros que nos tiran, que igual está bien porque uno se tiene que preguntar por un montón de casos, digamos, ¿no? Concretos, y no escaparle. Pero esta es muy interesante, primero porque está reconociendo por lo menos implícitamente, que el servicio de peluquería es una mercancía. El servicio mismo es una mercancía, ¿no? Quizás no lo deja muy explícito, pero bueno, no lo hace explícito. Pero eso es interesante porque eso ya pone en jaque incluso, diría, la obra de Marx. Ahí hay un problema que ya nosotros nos vamos a enfrentar a ese problema, ¿no? Algo que aparece en la misma obra de Marx. Ahora, lo que está diciendo el camarada no pone en jaque lo que nosotros vimos el episodio pasado. Nosotros, cuando Feli me sirvió el mate, lo está haciendo bajo un vínculo de dependencia, bajo un vínculo de amistad, eh, de compañerismo, y él sabe efectivamente, yo le pedí un mate, me dio un mate. Claro, la pregunta es, ¿y si yo voy al peluquero y le digo yo necesito tal corte de pelo y entonces el peluquero sabe qué es lo que yo necesito, ¿no? Lo mismo uno podría decir del cocinero que va, ni siquiera tenés que enfrentarte a servicios, ¿no? Que tienen su particularidad los servicios respecto de las manufacturas, vamos a ponerlo así. Pero bueno, en el caso del peluquero, voy al peluquero, le digo necesito tal corte de pelo, me da tal corte de pelo, me hace tal corte de pelo y yo le pago tanto. Entonces, esto que nosotros explicamos parece que nos está explicando por qué toma la forma de la mercancía. El problema es que, sobre todo para los que somos docentes, siempre se nos dice, ¿no? Se nos suele decir, ¿ustedes cuánto trabajan? 15 horas, 20 horas semanales. Claro, ¿cuál es nuestro trabajo? El momento en que estamos en el aula. Pero el problema es que la mercancía que está produciendo el docente, además de que su fuerza de trabajo, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero en particular, pero la mercancía que está produciendo ahí en el aula no es darle la clase a los alumnos y ya está. Es preparar la clase antes, planificarla, después de planificarla y después de dar la clase, evaluar a los alumnos y lo mismo está pasando cuando vos estás viendo el servicio de peluquería. Vos no estás comprándole solo el servicio del corte de pelo en el momento que te corta el pelo. El peluquero ya tuvo que hacer trabajo antes para poder cortarte el pelo y ni sabía que vos ibas a entrar en la peluquería. ¿Cómo sabía? Monta la peluquería y ¿qué sabe que vos vas a venir a pedirle tal corte de Tiene pelo? que decidir sin saber en qué barrio se ubica, cuántas sillas compra, cuántas máquinas de cortar compra, cuántos empleados. Nada. O sea, es todo un proceso, como decís vos, y en este caso también una inversión
que se hace a espaldas de la necesidad del otro. Claro, para ahí el que te se lo estás quedando produce. con la apariencia y efectivamente lo que está pasando toma la forma de la mercancía porque efectivamente lo está haciendo de manera privada e independiente. Y de hecho, nada, incluso vos podés no entrar en esa peluquería y no entran gente a cortarse el pelo y decir, al final se dio cuenta de que hizo trabajo al pelo, ¿no? Y va a tener que cerrar la peluquería. Entonces se está organizando de manera privada e independiente ese trabajo, igual que los otros trabajos que ya sabe, que parece que se pone muy en evidencia que esto se está haciendo a espaldas del otro para el cual se está produciendo. Bueno, ¿Paso con las siguientes? sí. Acá para leer esta tengo que aplicar la censura stalinista para que no haya problema con la monetización y demás. Pero sí. Bueno, este es trabajo privado independiente y capaz. Y esto va a tomar la forma de mercancía. Ok. Vos confía. Ok. El que sabe, sabe. Estos estalinos se quieren colgar, esto es el comentario, ¿no? Estos estalinos se quieren colgar del PTS igual que Sartelli, otro estalino rancio. Eso fue con censura. Esto fue con censura, imagínense. Bueno, está claro que lo dicen por lo que pasó con lo del chat PTS. Entendemos que está claro que nosotros no nos queremos colgar del PTS porque desde nuestra perspectiva el PTS precisamente no tiene ninguna potencia política transformadora. Lo lamentamos, pero es así. No encontramos ninguna potencia política transformadora en el PTS. Y acá abre un paréntesis, ¿no? Acá nadie le está negando a los y las camaradas del PTS. Son camaradas, son compañeros de militancia. Uno no le va a negar su voluntad de lucha, su entrega incluso a dar la vida por una acción que se pretende revolucionaria. Eso está completamente fuera de discusión, como en muchos otros partidos, muchas otras organizaciones, ¿no? Cierro paréntesis. Ahora, el problema reside justito ahí, digamos, en el hecho de que se está gastando se está haciendo un gasto enorme de energía en múltiples luchas sin conocer las determinaciones de esas luchas. Si nosotros estamos viendo empíricamente, lo vimos el episodio pasado, no reconocen ni siquiera la determinación más simple del modo de producción capitalista. Si vos no estás operando con conocimiento de causa, evidentemente las luchas, vos podés dar múltiples luchas, sin saber qué es lo que estás haciendo. Y acá se trata de organizar una acción política revolucionaria. Si uno puede saludar todas las luchas, ¿no?, contra la clase capitalista, pero eso es una abstracción. Si uno no está rigiendo esto con conocimiento de causa, bueno, difícilmente pueda transformar la realidad. Entonces, no nos interesa realmente, podemos hablar hoy del PTS, mañana vamos a hablar de todos los tipos habidos y por haber de marxismo, ¿no? Porque de vuelta el problema no es el trotskismo, no es el PTS en particular, no es el estalinismo, no es el maoísmo, el problema es el marxismo en general. Bueno, Entonces, bueno, eso respecto de Sartelli, me parece que hayan traído el ejemplo de Sartelli, lo único que hace es poner en evidencia que el problema es general. Ahí sí te doy la palabra a vos porque venís de esa justamente experiencia. eso, ¿no? Yo me imagino que la persona que hace ese comentario debe ser del PTS, ¿no? Y que se debe estar delimitando como con respecto a Sartelli como si fuera, ¿no?, el opuesto absoluto. Cuando justamente... Claro, ¿no? Bueno, acá en Argentina, sí, quién es Sartelli para... Bueno, sí, Sartelli es un dirigente, es un militante socialista de un partido de Argentina que se llamó históricamente Razón y Revolución, actualmente es Vía Socialista, y que justamente tuvo grandes debates con el trotskismo, con un ida y vuelta donde nunca termina de quedar claro si es que se plantea como una ruptura con respecto al trotskismo o como una continuidad, donde justamente lo que aparece es, bueno, habiendo superado los límites del trotskismo, que con una caracterización de que el trotskismo argentino carece de programa, ¿no? Y entonces aparece habiendo formulado un programa alternativo, y sin embargo se formula un programa alternativo que después aparece en la propuesta política ofreciéndoselo al trotskismo, ¿no? Esto que dice de que se quieren colgar del PTS como Sartelli. Entonces no queda claro cómo, si es que hay una ruptura, hasta qué punto esa ruptura es tal que te permite después ir en una fuerza política unitaria, ¿no? Y al mismo tiempo, acá para polemizar con el comentario que traza esta diferencia absoluta, nosotros lo que venimos a traer acá, en base a este libro, que es el libro, creo yo, más conocido de Sartelli, que es La Cajita Infeliz, es un manual de divulgación marxista y de iniciación marxista,
muy bueno para iniciarse en el marxismo. La pregunta es por qué querría uno iniciarse en el marxismo. Bueno, en todo caso, muy bueno para ver los problemas del marxismo. Y acá traemos justamente una de las reflexiones de Sartelli en torno a la determinación más simple del modo de producción capitalista, que viene a ser la mercancía. Donde O sea, Sartelli tendría programa, claramente la discusión ahora vamos Ok. con eso. ¿No? En donde justamente lo que va a aparecer acá es el problema de la determinación más simple, que va a estar igualada con la determinación tal como la vimos en Trotsky, en definitiva, tal como la vimos, y la vamos a ver después en el chat PTS, o sea, en el PTS, en definitiva. Y ahora vamos a leer la cita para ver el problema, pero como decía Nico, justamente aparece habiendo una diferencia programática en el nivel de, bueno, nosotros, Razón y Revolución, será en este caso, investigamos la realidad concreta argentina, formulamos un programa para la coyuntura actual y sin embargo tiene la determinación más simple del modo de producción capitalista invertida, ¿no? Entonces, aparece pensando los problemas concretos, pero al haber invertido la determinación más simple, vuelve todos los problemas abstractos, porque no sabe qué es una mercancía, entonces no sabe lo que es una clase social, no sabe lo que es el Estado, no sabe lo que es el mercado mundial, no sabe lo que es el modo de producción capitalista, en definitiva, y entonces es toda una abstracción el programa. Y en este sentido, podemos compartir con Sartelli, en este caso, la caracterización de, bueno, el trotskismo no tiene un programa, o tal vez, mejor dicho, tiene un programa con toda una serie de limitaciones muy, muy concretas. Entonces lo que está en juego es producir un programa alternativo. Y en eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, yo, esto lo tengo que decir, supongo, yo fui parte de Razón y Revolución y atravesé todo un proceso de múltiples contradicciones y terminé saliendo de la organización en el momento en el que presentó su programa concreto. Yo en su momento lo milité. eh, y fue ahí cuando empezaron a agudizarse todas las contradicciones que yo tenía, acercándome en simultáneo a la crítica de la economía política, específicamente a la obra de Juan Iñigo, y donde se puso de manifiesto que cuando yo empecé a estudiar las determinaciones más simples, todo este gran programa eh, estaba preso de inversiones, digamos, bestiales, ¿no? Pero bueno, vayamos con esto, ¿no? Muy rápidamente. Que Esto es hicimos, de la cajita infeliz. esto es la cajita infeliz, ahí abajo dice página 84-87, la edición de RIR 2014, donde aparece lo que vimos en el episodio anterior, que era por qué el objeto toma la forma de la mercancía. Y veamos lo que responde Sartelli. Leo yo, ¿te parece, Nico? Dale. Dice, para que justo se me está tapando acá. Dice, el valor de cambio es la proporción en que un bien se cambiará por otro. Una vaca vale 2 ovejas, un caballo 2 vacas, de donde un caballo igual a 4 ovejas. Hasta acá aparece el ejemplo de Adam Smith, ¿no? Digo por dar un ejemplo tonto. Pero tonto y todo, ¿cómo se sabe que un caballo vale 2 vacas y una vaca 2 ovejas? No tiene que ver con la utilidad que representan, pues para ambos participantes lo que reciben y por lo tanto lo que dan tienen la misma utilidad. Lo necesitan y por eso lo cambian. Pero ¿por qué lo cambian a esas cantidades específicas y no a otras? Es necesario reconocer entonces que ambas mercancías, que tienen valor de uso diverso, deben tener algo en común, algo que puede medirse de alguna manera. ¿Y qué es eso que tienen todas las mercancías en común? Trabajo humano. Todas han sido hechas por el trabajo humano. Es precisamente el trabajo humano el que le da su valor a las mercancías, ¿no? Y el trabajo humano puede medirse. Después, digamos, Sartelli sigue avanzando en este caso con las determinaciones de lo que es básicamente la teoría marxista del valor. Trabajo abstracto, socialmente necesario. Exactamente. Pero en este punto ya esta frase es como crucial, ¿no? Dice, todas han sido hechas por el trabajo humano. Es precisamente el trabajo humano el que le da su valor a las mercancías, ¿no? Responde muy explícitamente la pregunta que nos hacíamos, que era, ¿por qué una cosa toma la forma de la mercancía? Y Sartelli dice, porque es producto del trabajo humano. O sea, nos da una respuesta que es la respuesta de la economía política clásica, en definitiva. O sea, directamente corre por atrás de la lectura de Marx del Capital. Y esto vamos a ver después. Yo, como fui a revisar esto, me encontré con otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero, nada, y leo esta Entiendo que otra... después aparece, ¿no? En trabajo abstracto. No, eso está claro que sí. Sí. Ese es el límite de la explicación, ¿no? Sí, hasta ahí llegó. Aparece borrado el carácter privado e independiente. Y que esto no es una cuestión de rigurosidad filosófica que falta acá, entonces, bueno, uno lo puede simplificar. Acá se está borrando la determinación, se pasa por alto, y después en todo el desarrollo del libro y del programa está todo del revés. Ujú. Y leo esta otra parte, si querés la comentás vos ahora, Nico. Yo aprovecho para tomar un mate. Dice, pero, de nuevo el escepticismo.
hay cosas que tienen valor de uso y no son mercancías, dice mi lector. El aire, por ejemplo. Lógico, contesto. Porque no contienen trabajo humano. Tenías que dar otro ejemplo. Teníamos que estar ahí, viste, sirviéndole un mate. Justo. un mate a Eduardo y diciendo, pero Eduardo, acá tenés que explicar por qué no toma el mate. Si esto es producto del trabajo humano. Justo en ese momento que estaba escribiendo eso, tendríamos que haberle acercado el mate. Nada, entiendo que vos me pasaste todas las otras citas, ¿no?, que sacaste acá, que va discutiendo con un lector que tiene un cierto escepticismo sobre el marxismo, ¿no? Y justo en el momento donde tenés que poner por delante un ejemplo, tenés que ir descartando los ejemplos, ¿no? Tenés que decir, no, esto, no, pero bueno, ¿no? Por eso dice, pero, de nuevo el escepticismo, como el lector está escéptico de todas las cosas que le dice, bueno, pero a ver, y lo saca, y lo termina desplazando, ¿no? Dice, no. La utilidad no es, esto no es, es el trabajo. No, pero si es el trabajo, si yo hago más tiempo de trabajo, voy a vender más. No, es el trabajo abstracto, socialmente necesario. Bueno, las típicas respuestas marxistas. Ahora, cuando se enfrenta al momento justo donde tiene que dar cuenta de productos del trabajo que no toman la forma de la mercancía, que son productos del trabajo, me pone el ejemplo del aire, digamos. Además, uno podría decir que el aire es producto del trabajo humano. Eso ya es. Esas son las discusiones del SICAR, ¿no? Sí. Pero, digamos, en definitiva es lo que dice Nico, ¿no? ¿Por qué el mate, que es producto del trabajo, no toma la forma de la mercancía? O Satélite, historiador, y lo sabe perfectamente, porque hay productos precapitalistas que no toman la forma de la mercancía. Bueno, problema que aparece borrado. Claro. ¿Te parece que empecemos entonces con el. ¿O queda algo más acá? La pregunta? No es una pregunta, es una crítica. Creo que alcanza, no sé, sí. Era también para sobre todo para poner por delante la unidad del marxismo, ¿no? En sus distintas formas. No es como un problema del trotskismo o el estalinismo o el sartelismo o lo que sea. En este caso agarrando ejemplos de la izquierda argentina, ¿no? En definitiva. Exacto. Bueno, sí, vamos para adelante entonces. Bueno, vamos para adelante. Dale, nosotros veníamos viendo el problema del fetichismo de la mercancía, ¿no? Y en el episodio anterior, y recién hicimos el repaso además, por si quedaban dudas, nosotros vamos a insistir mucho con esto, habíamos descubierto que era el trabajo privado independiente lo que explicaba por qué las cosas tomaban la forma de la mercancía. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de este punto, seguir avanzando desde ese descubrimiento, ahora para adelante, ¿no? En un momento nosotros pareciera emulando el recorrido de Marx, ¿no? Agarrábamos la mercancía, nos preguntábamos qué acción le había puesto esa naturaleza, y ahora vamos a acompañar la mercancía para adelante, no tanto para atrás, sino para adelante. Que es básicamente lo que Marx va a llamar la forma de valor, el valor de cambio. Y en este recorrido vamos a llegar hasta el dinero, finalmente hasta el precio, y vamos a ver qué más tiene la mercancía para decirnos, en definitiva. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, lo volvemos a repetir, es el trabajo previo independiente, ¿no? Un productor de una mercancía que no sabe qué es lo que necesita el otro de su propio trabajo. El otro no tiene forma de, digamos, organizar el trabajo de este productor. O sea, no tienen forma de establecer un vínculo antes de iniciar la producción, sino que tienen que, básicamente, establecen el vínculo a posteriori en el mercado, intercambiando mercancías, ¿no? En definitiva es eso. Como no tienen forma de relacionarse previamente, se relacionan de forma posterior, cambiando esos productos del trabajo como mercancías. Entonces, el productor de la mercancía lanza su gasto de trabajo y digamos que produce, en este caso, en este ejemplo, no es un zapato, un OZ. Un zapato solo, no te van a, un par de zapatos. Bueno, sí, un par de zapatos, digamos. Entonces produce su par de zapatos, los tiene en sus manos, ¿no? Ya los tiene objetivados, hizo un gasto productivo, y sin embargo los mira, ¿no? Los da vuelta y no le va a encontrar el valor, no sabe si tiene valor, no sabe si hizo trabajo útil para otro, y entonces todavía no sabe básicamente si va a poder acceder al producto de otro, es decir, si va a poder consumir las cosas que él necesita, porque él produce zapatos pero no necesita zapatos, ¿no? Necesita de la mercancía de otro. Entonces, lo que tiene que hacer el productor es llevar su mercancía al mercado para que el mercado le informe si su trabajo privado fue socialmente necesario o no. En un doble sentido, en el sentido de si es efectivamente un producto útil para otro, y además en el sentido de si se produjo en la cantidad adecuada, ¿no? O sea, yo puedo haber producido 10 pares de zapatos,
pero solamente se necesitaban 5, entonces produje una mercancía que se necesitaba, pero la produje en exceso, entonces ahí van a aparecer otros problemas. Pero el productor tiene que ir al mercado a enterarse si su trabajo privado fue socialmente necesario, lleva la mercancía al mercado y la enfrenta con la mercancía de otro productor. En este caso, un par de zapatos, igual a 10 ñ, que significa 10 platos de ñoquis, ¿no? Entonces, acá lo que va a aparecer, esta expresión, ¿no? Marx la va a llamar la forma simple de valor, que es una mercancía, o sea, 1z igual 10 ñ, ¿no? Una mercancía se cambia por otra mercancía. Es la forma simple de valor. Y acá una cosa crucial, ¿no? Que es la importancia que le van a dar las nuevas lecturas de la crítica de la economía política de los 70 a la forma de valor, ¿no? Que de hecho se suele llamar estas lecturas como las lecturas de la forma valor y demás, que tiene que ver con que, sobre todo lo que van a poner sobre la mesa es destacar la historicidad y la especificidad social de la forma valor como forma de relacionarse socialmente, ¿no? Porque justamente como lo que está en juego en la crítica de la economía política, entiendo que esto ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, era historizar la mercancía, ¿no? Es decir, esto que tenemos acá, la mercancía, el dinero, el capital, no son cosas naturales, sino que son cosas históricas, socialmente históricas. Estas lecturas van a decir, bueno, acá hay que hacer un énfasis en destacar qué tiene de específico esta relación social. Entonces se le va a dar mucho énfasis a reconocer esto, y se lo va a hacer en polémica con otro tipo de lecturas marxistas, sobre todo se van a llamar no marxistas ricardianas, sustancialistas y demás. Pero hasta acá entonces lo que tenemos es que el trabajo previo independiente, que son las 3 flechas de arriba, ¿no? Se ejecuta, se gasta, se realiza y toma la forma del valor en una mercancía que sin embargo no lo puede expresar en su propio cuerpo, y que lo que tiene que hacer por lo tanto es expresarlo y tomar la forma del valor de cambio, ¿no? De la forma de valor, en donde de vuelta va a tomar otra forma. Entonces estamos acá en este recorrido donde acompañamos a esta forma sucederse en otras formas, ¿no? El trabajo preindependiente toma la forma de valor, el valor toma la forma del valor de cambio, ¿no? En este caso, el par de zapatos tiene una magnitud de valor, que es el trabajo socialmente necesario, no el trabajo que gastó el productor, sino lo que es socialmente necesario. Ese es su valor, no es que el valor es lo que tarda el productor individual. Y su valor de cambio van a ser 10 ñoquis. Supongamos en este caso que el productor llevó los zapatos, los enfrentó con los ñoquis y logró cambiarlos. Lo que se enteró el productor es que su producto era útil para otro y por lo tanto que su trabajo privado era un trabajo socialmente necesario, ¿no? Este productor se hizo de los 10 ñoquis, supongamos que fue y comió ñoquis con su familia, se reprodujo y al otro día volvió a producir zapatos, ¿no? Pero entonces hasta acá lo que tenemos de vuelta es que el par de zapatos no puede expresar valor en su propio cuerpo. Y así como no puede expresar valor en su propio cuerpo, tampoco puede expresarlo en cantidades de trabajo, expresarlo directamente en cantidades de trabajo. Lo que tiene que hacer es expresarlo en el cuerpo de otra mercancía. Acá, en este esquema que presentamos, ¿no? Marx va a diferenciar los polos de este intercambio, en donde los zapatos los va a llamar el polo relativo y los ñoquis el polo equivalente. Y acá el sentido es que la ecuación tiene una función diferenciada, ¿no? La mercancía del polo relativo lo que hace es expresar su valor, esa sustancia, ¿no? Que está en la mercancía y que no se puede ver, la expresa en el cuerpo de otra mercancía, en el valor de uso de otra mercancía. Y Marx lo que va a hacer en un punto en el Capital es analizar, ¿no? Las particularidades que aparecen en esa relación. Esto, de vuelta, volvemos a hacer la propaganda, lo vemos mucho más pormenorizadamente, y no necesariamente pormenorizadamente porque sea una cuestión de erudición, sino que lo vemos incluso críticamente en el taller de lectura crítica del Capital, también en el 9º taller, así que escríbanse que están los formularios en la descripción, pero acá lo vamos a presentar más de forma simplificada, como un ejercicio de divulgación y como una primera entrada al problema de este recorrido, ¿no? Pero si quieren ir a buscar rigurosidad y problemas, es en ese otro canal de diálogo, como decíamos al principio, ¿no? Diferenciar las instancias. Pero Marx va a señalar las peculiaridades que aparecen en esta relación, y lo que va a señalar es que, bueno, la mercancía del polo relativo va a expresar su valor en el valor de uso de la del polo equivalente, que el trabajo concreto, ¿no? Va a aparecer del lado del par de zapatos, y que los ñoquis del otro lado del polo equivalente, si bien van a aparecer como un valor de uso, es decir, que se tiene que expresar en un valor de uso, va a aparecer como un valor de uso solamente como representante de trabajo abstracto, ¿no? Va a aparecer como la indiferenciación del producto. Y por último, que esto va a ser una puerta crucial y que nosotros problematizamos, Marx va a decir, de una parte,
el polo relativo aparece como la representación de un trabajo privado, en este ejercicio donde yo llevo mi mercancía sin saber si es un trabajo socialmente necesario, y sin embargo la mercancía del otro con el que yo me la enfrento va a aparecer como teniendo valor por naturaleza. Va a aparecer, en este caso, en el polo equivalente, como trabajo directamente social. ¿No? Entonces Marx dice, yo tengo que ir a validar que mi mercancía tenga valor, y sin embargo la mercancía del otro pareciera no tener que hacerlo. Pareciera ser la que decide, pareciera ser que el otro, el poseedor de la otra mercancía, es el que decide si mi trabajo es socialmente necesario o no. Y en este punto va a aparecer una determinación crucial para ver la génesis del dinero, ¿no? Una génesis sistemática, endógena y no exógena del dinero, ¿no? Donde Marx lo que está intentando hacer es no introducir el dinero desde afuera como, bueno, está la mercancía y también hay dinero, sino partamos de la mercancía, partamos de la base y veamos cómo es que nos enfrentamos al dinero. Acá yo quería hacer una observación más, ¿no? Sobre una observación metodológica, digamos, que va a estar en juego, y sobre todo va a ser presentada por la obra de Juan Iñigo de forma muy rigurosa y sistemática, y de vuelta, más que rigurosa y sistemática, en una clave muy, muy política, como diciendo, los que caen en estos problemas metodológicos tienen problemas políticos muy, muy fuertes, pero que ya va a estar presente en la obra de Marx de forma más embrionaria, si se quiere, que es que va a haber dos tipos de lecturas sobre la forma de valor. Nosotros acá trazamos, ¿no? Perdón, yo no sé si lo aclaré. TASNPI es trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de forma privada e independiente, como una determinación que tomaba la forma del valor. Entonces, ponemos ahí un símbolo de diferencia, en este caso acá, para reflejar que es un contenido que toma una forma y el valor es un contenido que toma otra forma, que es el valor de cambio, ¿no? Entonces ahí los símbolos de diferencia, donde si bien hay una unidad y hay una inmanencia, que es un recorrido, digamos, polémicamente incluso ascendente, hay que reconocer estas diferencias, ¿no? Y van a haber dos problemáticas. Lecturas que reducen y borran las diferencias respectivas, ¿no? En un caso, los que borran la diferencia entre el trabajo abstracto socialmente necesario, justamente lo que van a borrar es que es privado e independiente, pero digamos privado e independiente, lo van a igualar al valor, y los que después van a igualar el valor o el trabajo abstracto socialmente necesario hecho de forma privada e independiente con el valor de cambio, ¿no? Entonces, hay una lectura que hace una reducción para este lado, lo convierte en una igualdad, y otra lectura que lo reduce de este lado en una igualdad. El valor es trabajo abstracto socialmente necesario para unos y para el otro el valor es el valor de cambio, es su expresión. Exactamente, ¿no? Entonces, por un lado, lo que va a aparecer a la hora de reducir el valor al trabajo abstracto, lo voy a simplificar como trabajo abstracto, estamos hablando de toda esta determinación, trabajo abstracto socialmente necesario hecho de forma privada e independiente. Lo que hacen esta reducción, lo que creen es que el valor de la mercancía puede expresarse en cantidades de su propia sustancia, dirían Marx y Juan Iñigo, ¿no? Yo tengo una mercancía, mi mercancía que produje era un par de zapatos, voy, lo llevo al mercado y se puede expresar, se puede medir en horas de trabajo, ¿no? Mi mercancía vale 10 horas de trabajo, supongamos, ¿no? Y acá lo que se está borrando es básicamente lo que yo mencionaba al principio de las nuevas lecturas de la crítica de la economía política. Se está borrando cuál es la especificidad de la relación social capitalista, ¿no? Lo que se borra es justamente de vuelta el carácter privado e independiente del trabajo, ¿no? Si la mercancía pudiera expresarse en cantidades de trabajo, no tendría por qué siquiera intercambiarse. Porque lo que estamos viendo es que en el intercambio adopta esta forma de No valor. sería una mercancía directamente. En definitiva no sería una mercancía. Ahora vamos a leer una cita de Marx que es muy, muy, muy potente, muy aguda en este sentido. Pero lo que es clave, de vuelta, no es un problema de rigurosidad teórica. Se está borrando la determinación más simple del modo de producción capitalista, y como veníamos viendo en el caso de Sartelli, obviamente no hicimos el desarrollo hasta las formas concretas, ¿no? Pero borrar esto es un problema político, pongámoslo así. Por el otro lado, lo que se va a hacer es igualar el valor con el valor de cambio, ¿no? Reducir la forma al contenido, sería, ¿no? Sí, reducir la forma de contenido. Sí. En el valor al valor de cambio, no, reducir el contenido Reducir el contenido. a la forma de Sí, expresión. reducir el contenido a la forma. Claro, el tema es que en este esquema queda raro el contenido y forma. Porque... No, el problema no es ese, sino que acá lo que pasa es algo que vamos a ver más adelante, es que en realidad los que reducen el contenido a la forma de expresión, que es precisamente estas nuevas lecturas de Marx, ¿no? De Sí. los 70 para acá, que nosotros pusimos delante en el primer episodio, que lo que hacen es decir, el trabajo abstracto socialmente necesario es una categoría propia del modo de producción capitalista. Claro.
esa es la reducción que está en juego cuando se confunde valor con valor de cambio, ¿no? Piensan que el trabajo abstracto socialmente necesario es algo propio del capitalismo. Nosotros ya dijimos, trabajo abstracto socialmente necesario se hizo en todas las sociedades y se tiene que hacer en todas las sociedades. La pregunta es por qué toma la forma del valor. Bueno, los que terminan diciendo no, valor y valor de cambio es lo mismo, lo que están haciendo por debajo, y esto lo vamos a ver de vuelta más específicamente cuando nos pongamos en una crítica hacia esas teorías marxistas, es decir, el trabajo abstracto es una categoría propia del modo de producción capitalista. Está claro además que cuando ellos dicen trabajo abstracto, no están diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. O sea, en ese sentido no es que están diciendo trabajar es algo específico del capitalismo. Está claro que no es una lectura tan simplificada. Pero vamos a ver que esconde problemas reales, no es una cuestión de nomenclatura. Así que lo dejamos ahí para avanzar más adelante. Pero bueno, en este caso Marx está discutiendo en un nivel mucho más simple, digamos, en este plano, que es con los economistas políticos clásicos de su época. Creo que discute con Bailey en específico, donde lo que aparece es borrado básicamente el valor, ¿no? El valor aparece reducido al valor de cambio. Y Marx lo que va a decir es, si yo no tengo valor, que es esta sustancia común que se expresa en el intercambio, ni siquiera es posible no se puede explicar cómo es que las cosas se igualan, cuál es la sustancia que la está permitiendo la igualación, ¿no? Entonces, en un nivel muy básico, se reduce básicamente el valor de cambio a una simple afirmación, esto ya vamos a ver qué significa, pero se la despoja de su contenido, ¿no? Sí, una tautología que es lo que ponemos por delante. Claro, ¿no? Exactamente, la tautología de se cambian porque se cambian, en definitiva. Sería llevado al nivel de la mayor simplicidad. Voy a tener sobre todo en la primera cita, que es muy, muy potente, que son citas sobre esto que acabamos de decir, ¿no? Marx contra la reducción de la forma al contenido, ¿no? Sería en este caso. Esto es en la contribución, ¿no? Esto es en el Capital. En el Capital mismo citándose a sí mismo. Así abre esto, la cita es esta de acá abajo y la cita tiene una cita dentro. Claro. Esto es una nota al pie de la primera página del capítulo 3. Dice: preguntarse por qué el dinero no representa de manera directa el tiempo mismo de trabajo, de suerte, por ejemplo, que un billete represente X horas de trabajo, viene a ser lo mismo simplemente que preguntarse por qué, sobre la base de la producción mercantil, los productos del trabajo tienen que representarse como mercancías, ya que la representación de la mercancía lleva implícito su desdoblamiento en mercancía y mercancía dineraria. O sea, lo que está diciendo es, ustedes si quieren saltear la existencia del dinero, porque lo que vamos a ver es que el valor de cambio, en su forma más compleja, y que es la forma que toma todos los días, es su expresión en dinero y en definitiva en la forma precio. Ahora lo vamos a ver esto, pero dice, ustedes se están salteando la forma del precio y del dinero y lo quieren sustituir por bonos horarios. ¿O por qué no se puede tratar al trabajo privado como si fuera trabajo directamente social? Como su contrario, dice, bueno, con este criterio quieren tratar al capitalismo como si no fuera capitalismo. Como el contrario. En otro lado, en la contribución a la crítica de la economía política, dice Marx, he examinado pormenorizadamente el utopismo insulso que pretende crear un dinero laboral sobre el fundamento de la producción de mercancías. Anotemos aquí que el dinero laboral de Owen, por ejemplo, dista tanto de ser dinero como, digamos, una contraseña de teatro. Owen presupone el trabajo directamente socializado, una forma de producción contrapuesta diametralmente a la de producción de mercancías. Acá, una nota al pie más. En los Grundrisse, Marx hace de vuelta la crítica contra otro autor llamado Darimon sobre los bonos horarios, el dinero laboral, y dice, vos tenés dinero laboral, pero esto es otra forma de dinero, en definitiva. O sea, o vos te estás representando que se puede operar con cosas que no existen en esta sociedad, o le estás poniendo otro nombre al dinero. Entonces no va a ser cantidades de trabajo, sino que va a ser una forma más compleja del precio, en definitiva. Y Marx dice, puede pasar lo que vamos a ver a continuación, que es una divergencia de valores y precios, en donde vos me das un bono de 10 horas de trabajo que tiene un precio diferente, ¿no? Que tiene un valor diferente. Que tiene, sí, un valor diferente, bueno, eso es, no sé si se puede constatar, pero... No se puede constatar porque efectivamente el trabajo se está organizando de manera privada e independiente. Bueno, acá se me estaba pasando de esto justamente, que es que, a ver, estas nuevas lecturas ponen por delante la cuestión de ver la forma de socialidad específica que supone el intercambio mercantil, y yo cuando revisaba la cuestión de Sartelli en la cajita infeliz, pasaba por una de las citas también muy, muy interesantes, muy polémicas, donde él discute con el marginalismo y dice, el problema que tiene el marginalismo es que
solamente puede medir precios relativos, ¿no? Solamente puede armar, básicamente, por ejemplo, en la teoría neo-ricardiana, por ejemplo, Rafa, lo que se hace es grandes sistemas matemáticos, donde se toma como base de referencia la teoría neo-ricardiana descarta el valor como una determinación que sea importante, dice el valor no importa, que ahí lo que importa es el precio, lo resolvemos igualando, poniendo como equivalente general, digamos, la mercancía trigo. Entonces hace todo un gran sistema de ecuaciones con trigo, por ejemplo, y Sartelli dice, bueno, el problema es que está operando con precios relativos, la virtud del marxismo, dice, es puede operar con precios absolutos, o sea, con horas de trabajo. Y entiendo que esto no es una reflexión abstracta de Sartelli, sino que Sartelli está pensando y él está tomando los aportes de Jaik, por ejemplo, que en su libro Valor, Acumulación y Crisis hace todo también un despliegue matemático para calcular los valores de las mercancías. ¿No hay una relación ahí con el sitcom? Yo creo que no lo deben haber leído en R&R eso. El cibercomunismo, digo, ¿no? Sí, Que también piensa lo mismo, ¿no? Que se puede medir el valor en cantidad de su propia sustancia, ¿no? En cantidad de trabajo. Una relación ahí en el sentido de que están cayendo en la misma inversión, que fíjate, ¿no? Porque, No, yo preguntaba si efectivamente había una no, yo entiendo que no que se se toma lo... algo del cibercomunismo. En todo caso, lo que entiendo que sí que se toma es la pretensión de planificar cibernéticamente la economía, pero que es básicamente el fetiche de creer que es el fetiche del socialismo nacional, ¿no? O es el mismo fetiche de esta cita, que es la idea de vos estás manejando la sociedad capitalista como si no fuera la sociedad capitalista, ¿no? Claro. Asignamos el trabajo directamente, etcétera, y sin embargo tenés mercancías y demás. Ese es el límite. Pero, en definitiva, digo lo de Sartelli porque aparece en muchas lecturas marxistas esta idea de la, la medición en términos absolutos, ¿no? Del tiempo de trabajo. Y lo que se descarta es esto que es muy simple, ¿no? Es la forma relativa del valor, ¿no? O sea, esto es una necesidad que tiene la mercancía de expresarse de esta forma. El cuerpo de otra mercancía. Y bueno, la otra cita, por ahí no hace falta ni leerla, de lo que dice es Es raro ese economista. Bailey reduce, ¿no? O sea, borra el valor y dice solamente hay precio. Lo dejamos así no. Solo hay precio. Solo hay precio, no hay valor. Si solo hay precio, bueno, las cosas se intercambian porque se intercambian. Exactamente, es una indeterminación, ¿no? Total. De demanda y oferta. Tanto la cualidad como la de intercambio, porque el atributo brota de dónde brota, del intercambio mismo, como su magnitud, ¿no? La magnitud, y bueno, es en el momento en que se intercambian, es porque se intercambian a esa proporción y después se puede intercambiar por otra proporción a cada segundo, ¿no? Por una proporción distinta. No hay nada que determine la magnitud, pero tampoco hay nada que determine la cualidad de poder intercambiarse. Una pura tautología, básicamente. Nada más ahí pegándole a una tautología pura. Bien, bueno, seguimos avanzando en este recorrido. Marx lo que va a hacer es tirar de este hilo, ¿no? De la mercancía, de la forma simple. Va después dice, bueno, ya puse la relación de la mercancía individual con otra mercancía individual. Lo que se pone de manifiesto es que esto en verdad es una división social del trabajo. Entonces una mercancía se enfrenta con múltiples mercancías. Esto sería la forma total o desplegada de valor, ¿no? Donde esta mercancía, que habíamos visto que eran acá, esta mercancía que era el par de zapatos, se enfrenta ahora con los ñoquis, con una silla, etcétera. Se enfrenta con el mundo de las mercancías. Y lo que se pone de manifiesto es que es una división social del trabajo. Todos producen para otros sin saber la necesidad del otro y no pueden regular y asignarse la producción a priori, sino que tienen que encontrarse en el mercado con las mercancías, con sus productos del trabajo en tanto mercancías, ¿no? Y lo que va a aparecer en la reflexión de Marx es, desde este punto, una derivación de la mercancía dineraria, del dinero. Y hay múltiples discusiones, acá lo vamos a poner de forma muy polémica. Lo que va a aparecer es que como esto es una división social del trabajo, es un metabolismo humano, esto de acá es un metabolismo humano, el cambio de mercancías, digo, ya para ponerlo polémico, porque incluso aparecía, ¿no? Como habíamos visto en la nota de la izquierda diario, esto no son cosas vivas, lo que está vivo es la lucha de clases y demás. Esto es un metabolismo humano, y lo que va a hacer el propio intercambio de mercancías, la propia circulación de las mercancías, es separar a una de ellas como la mercancía dineraria, ¿no? Entonces, en tanto es un límite, básicamente, tener que intercambiar por medio del trueque, ¿no? Yo necesito sillas, voy con el de sillas, pero no necesita mi mercancía, entonces tengo que buscar la de otro para acceder a la silla, etc.
la propia sociedad, la propia sociedad de las mercancías, la propia sociedad de las mercancías, ¿no? La propia relación de las mercancías, aparta a una de ellas como una mercancía que va a aparecer como directamente cambiable. ¿Qué era eso que habíamos visto al principio? Como que la mercancía del otro se me presentaba a mí como una mercancía que te portaba valor por naturaleza. En este sentido, la mercancía dineraria, que va a ser esta, ¿no? La mercancía del polo equivalente, que va a aparecer como el equivalente general, porque se enfrenta al mundo de las mercancías. En su valor, todas las mercancías expresan su valor en su propio valor de uso. Esta mercancía va a aparecer teniendo una particularidad, que era que veíamos que antes ninguna mercancía podía expresar valor en su propio cuerpo, ¿no? Yo agarraba mi mercancía y decía, no sé si produje valor o no. Esta sí, uno agarra el dinero y sabe que esto es valor, lo que no sabe es cuánto, para eso sí que tiene que ponerlo en relación. Y va a aparecer como básicamente esta, vamos a ponerlo de forma polémica, como una fuerza productiva del metabolismo que permite básicamente acelerar la circulación y el cambio y el tráfico de las mercancías. Bombea la circulación de mercancías. Y lo que es importante acá es que son las propias mercancías las que producen como una forma suya, como un órgano suyo, por seguir con las metáforas biológicas, ¿no? Porque esto es biología. Sí, vamos a ver que esto es biología. Esto es la superación de la biología, ¿no? Pero absolutamente, pero bueno. Separan como un órgano suyo a esta mercancía dineraria para su propia circulación. Después vamos a ver que Marx invierte la relación, entonces después el dinero pone como un órgano suyo a las mercancías y después el capital va a poner, bueno, ese es el recorrido del podcast. Hasta acá estamos en esta parte. Y nosotros habíamos visto esto ya, que en realidad esto lo traje como una excusa que vamos a ver más adelante para qué era, pero de vuelta se pone en manifiesto la cuestión de la división social del trabajo, ¿no? Habíamos visto en este caso, en el episodio anterior, cómo se formaba lo que significa el trabajo socialmente necesario, con las diversas productividades, y en este caso es hacia adentro de una misma rama, por ejemplo, entre productores de zapatos, ¿no? Un productor que produce en 6 horas, otro en 5 y otro en 4, se forma la media, el promedio en 5, y el valor es 5, ¿no? Todos venden a 5, que es el valor, suponiendo que el valor corresponda con el precio. Bueno, justamente lo que vamos a ver ahora es la posibilidad de la divergencia del valor y del precio, que es otro punto que va a ser crucial y que nos va a poner por delante de vuelta que esto es un proceso de metabolismo, ¿no? Divergencia de valor y precios. Acá yo traje un ejemplo que lo inventé yo, pero lo que importa acá es el contenido de la determinación. Producción global de zapatos, ¿no? En la rama de zapatos se trabajan 10 horas totales. En esas 10 horas totales se arrojan 10 zapatos. Es decir, se produce un zapato por hora. Productividad media, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cada zapato, 1 hora. El precio unitario de cada zapato, esto es una variable exógena, no lo puse yo, 1 peso, ¿no? Es decir, cada zapato vale 1 peso. Suponiendo que, en este caso, a diferencia de este, todo el trabajo se realiza de forma socialmente necesaria, ¿no? Esto es crucial. Entonces, efectivamente, a su valor vale 1 peso. Se le reconoce en condiciones normales a 1 peso, ¿no? Digamos que incluso la llevaron al mercado 1 peso. Un día vuelven al mercado, ¿qué pasa? En el mercado solamente hay 5 pesos de demanda, ¿no? Y de vuelta, ¿no? En este punto volvemos al ejemplo que decías vos de los niños con hambre, ¿no? Demanda global solvente, es decir, una demanda que puede poner en el cambio... Tiene su relación social en el bolsillo. Efectivamente, ¿no? Que tiene el dinero como esta mercancía que es directamente cambiable. Entonces, el producto venía antes enfrentándose, ¿no? El producto global, los 10 zapatos con 10 pesos, se realizaba su valor, la producción volvía a iniciarse en condiciones. Un día hay solamente 5 pesos de demanda, no importa la razón. Después vamos a ver cuál es la razón. Hasta acá lo que podemos saber es que, en definitiva, el ejemplo es totalmente abstracto. Lo que es abstracto en este caso es que antes se venda por su valor, ¿no? Que mágicamente, sin saber para quién necesita los zapatos, sin saber con qué productividad operar, incluso ya es una abstracción que todos operen con la misma productividad, ¿no? Acá la norma es la desregulación, ¿no? La norma es el desequilibrio, que vamos a ver que, sin embargo, lo que hace es la forma de formar el equilibrio, ¿no? Entonces, lo que nos dice esto es que, como la producción se organiza de forma privada independiente, la demanda y la oferta tienden a un desequilibrio, tienden a oscilar en torno a un punto, que eso vamos a ver cómo es que sucede, pero como no se sabe lo que se necesita, se produce de más, de menos, y hay siempre un ir y venir de la demanda y la oferta globales, ¿no?
Entonces, la demanda global solvente son 5 pesos, lo que hace que el precio unitario de cada zapato se reduzca a 0,5. Y lo que aparece acá, en este caso, es que se pone de manifiesto que la sociedad necesita menos zapatos. Y el hecho de que necesite menos zapatos significa que necesita que se gaste menos tiempo de trabajo en producir zapatos. Es decir, con el movimiento de los precios, en este caso los precios del zapato, lo que está haciendo el metabolismo humano, lo que está haciendo la relación de las mercancías, es informar a los productores, che, dejen de producir zapatos. La sociedad no necesita zapatos. Y de hecho te lo informa de tal modo que vos no podés volver a reiniciar la producción de zapatos. Porque vos para volver a reiniciar la producción de zapatos tenías que tener 10 pesos en definitiva para hacer el gasto global de las 10 horas de trabajo. Y ahora tenés solamente 5. Te dice, mirá, la sociedad necesita 5 horas de trabajo en zapatos. Entonces lo que está diciendo es, dejen de producir zapatos, desplácense Sí, 5 de ustedes, o bueno, no sé, si fuera... 5 de si hay ustedes, 10 5 productores, horas. 5 de ustedes váyanse de esta rama. Sí, o produzcan menos O y produzcan produzcan otra menos. cosa, en definitiva, sí. Ustedes arréglense. El movimiento de los precios lo que hace es informar a los productores qué, cómo y cuánto producir, en definitiva. Y en este sentido es que el valor y la forma de valor, el precio, el dinero, etcétera, es nuestra relación social. O sea, Y queda claro que no es un adorno, digamos, el precio. El Más valor vale. de cambio no es un adorno, no está expresando directamente el valor, porque de vuelta, acá lo que se está poniendo por delante es el valor de cambio expresado en dinero, es el precio, que está, en términos cuantitativos, hay una divergencia entre el valor y el precio, digamos. bueno, Entonces, yo creo que, perdón, acá hay una polémica con toda la cuestión de la mano invisible del mercado, esta cuestión neoclásica de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Digo, porque uno parece que termina cayendo en esas posiciones y dice, son unos reaccionarios. Son reaccionarios porque Eh, están diciendo que esto nos maneja a nosotros. claro, nos maneja a nosotros o que esto es una eficiencia perfecta, o son unos reaccionarios. Dicen que la necesidad es la solvente y los niños no tienen necesidad. Digo, esto no es lo que nosotros estamos pensando, o sea, esto es lo que es. Y uno después, digo, uno formula la respuesta política en base a la determinación real, ¿no? A lo que uno reproduce. Pero claramente no estamos diciendo que esta sea la mejor forma de asignar los recursos. Estamos diciendo que esta es la forma en que se asignan los recursos en este modo de producción. Pasa así, se asigna de esta manera. No es que no se asigna de esta manera. Se asigna de esta manera. Ahora, es obvio que esto implica desperdiciar energía humana, desperdiciar productos humanos, desperdiciar humanos, digamos, ¿no? Eso está claro. Ahora después vamos a volver sobre ese punto. Porque el mecanismo precio informa tardíamente, aparte, por lo que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, cuando la cagada ya está hecha. La cagada ya está hecha. Tenés que dejar de hacer esto cuando ya lo hiciste. Cuando ya lo Exacto. Te informa. Es una forma ineficiente de informar. Te informa que te equivocaste. Que te equivocaste, pero no te informa antes para que no te equivoques. Claro. Digamos. Es un mecanismo limitado. Exactamente. Pero bueno, yo entiendo que llego hasta acá con la cuestión de la forma-valor. Ahora vamos a avanzar en. Vos decías polémicamente, no decimos que es la mejor forma, pero tampoco es una cuestión de decir, antes era mejor, ¿no? No. Entiendo que ahora va a aparecer por ahí en ese recorrido. Exacto, la este necesidad. problema. La necesidad del metabolismo humano de tomar esta forma histórica específica a esta altura, ¿no? Partamos de la base. Bueno, ahora sigue en pie la pregunta por la determinación de la conciencia del productor de mercancía, ¿no? Tenemos que avanzar en ese sentido. Para eso hay que detenerse a mirar más de cerca el dinero. Nosotros ya sabemos, como refleja el esquema, lo que tenemos delante es una mercancía, ¿no? El dinero es una mercancía, por eso, obviamente, una mercancía específica, por supuesto, es que tiene la cualidad de poder ser directamente intercambiable, que directamente uno ya sabe que porta valor, no sabe cuánto, como dijiste, pero sabe uno que porta valor. Y si nos preguntamos qué es una mercancía, ya sabemos que es un producto del trabajo abstracto socialmente necesario. Si nos preguntamos qué es el trabajo privado independiente, es claro que es una modalidad histórica específica de organizar el trabajo. Ahora, ¿qué es el trabajo? El trabajo es, como lo descubrieron Marx y Engels, y ahora lo vamos a ver más en detalle, es la forma específica de socialidad humana. Es la cualidad específicamente humana, lo que distingue al ser humano de otras formas vivas. Ahora esto lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Y uno puede seguir preguntándose, ¿no? Penetrar
Fíjate que nos estábamos preguntando por el dinero y ya nos estamos yendo cada vez más hacia formas más simples, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Bueno, es una forma de vida animal, ¿no? Vamos del trabajo a la vida animal. ¿Qué es la vida animal? Una forma concreta de la vida, ¿no? De la materia viva. ¿Y qué es la materia viva o materia orgánica, ¿no? En términos técnicos, una forma concreta de la materia. Así podríamos seguir avanzando y avanzando, avanzando. Creo que hasta acá es suficiente porque acá se puede detener el análisis en la materia viva, en la materia orgánica, porque ya acá hay varias claves para poder empezar a comprender qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la materia viva? La materia orgánica. Una forma específica de la materia que tiene la cualidad de apropiarse de las potencias de otras formas materiales, vivas y no vivas, para reproducirse a sí misma, ¿no? Eso es lo que distingue a la materia orgánica. Y a mí me interesa poner de manifiesto nuevamente lo que habíamos dicho el episodio pasado, ¿no? Para poder contestarnos por un objeto como, tan específico como el dinero, en la crítica de la economía política nos tenemos que ir hacia cosas que desbordan completamente el objeto que estamos analizando. Aparentemente desbordan el objeto que estamos analizando. Aparentemente ahora lo vamos a ver que esto es absolutamente necesario, ¿no? Por eso nosotros decíamos al iniciar el podcast que la pregunta por la mercancía, por las determinaciones de la mercancía, era la pregunta científica más compleja de la historia de la humanidad porque porta todas las determinaciones de la existencia. Es así. Y hay que preguntarse y responderse por esas determinaciones para poder entender qué es la mercancía, en este caso, qué es el dinero, ¿no? Te pregunto para que aclares, por ahí, pienso en el oyente que ve esto y dice de qué me estás hablando. Sí. Cuando haces esta reconstrucción, ¿no? de la mercancía a la materia, ¿es un recorrido histórico? ¿Todo esto es la mercancía en sí misma? Digo, ¿puedes aclarar en ese sentido? Es la mercancía en sí misma y es un recorrido histórico. O sea, fue un recorrido histórico, eso sí, a nivel metodológico lo tenemos que tratar. Vamos a trabajar cuestiones de método en este podcast, pero es un recorrido histórico y hoy es la mercancía. La mercancía en sí misma es eso, contiene todas esas determinaciones. Todas estas determinaciones que estamos viendo ahora, que es. Porque, claro, entiendo que tu pregunta va por el lado de, bueno, vos me estás diciendo que la mercancía es un sujeto vivo. Sí, te estoy diciendo eso. Para ese oyente que está diciendo que me está diciendo, sí, te estoy diciendo eso. Quédate y vas a ver que efectivamente es así. Ahora, demostremos, ¿no? Demostremos que esto es así. La materia orgánica, ahí te paso que te pido que pasemos al próximo esquema, el esquema del metabolismo animal. Sí. La materia orgánica, la materia viva, tiene esta especificidad. La especificidad de que se reproduce, ¿no? Toda forma viva necesita ejercer un gasto limitado, ¿no? de su cuerpo para reconocer las potencialidades que tiene el entorno, y una vez que reconoce aquello que le sirve para reproducirse, gastar efectivamente, hacer el gasto completo de energía de su cuerpo para poder apropiarse de eso, consumirlo y así reproducir la energía que necesita para volver a hacer ese mismo ejercicio, ¿no? Es un proceso de metabolismo, ¿no? Y esto claramente le cabe a cualquier sujeto vivo, hasta las formas más simples de vida. Uno podría poner, no sé, el ejemplo de una ameba. La ameba hace eso. No sé si vos pensás que no lo hace. Efectivamente. Digo porque hubo muchas polémicas. Ahora cuento una anécdota, pero te dejo. No. Te dejo. Efectivamente, la ameba despliega un proceso de conocimiento. La ameba es un organismo unicelular que lanza pseudópodos en búsqueda, ¿no? de básicamente materia para alimentarse, digamos, de la forma más sencilla posible, en donde entonces lanza su pseudópodo en búsqueda de eso, y en la medida en que lo encuentra o no lo encuentra, ejecuta después un gasto completo de su cuerpo para adherirse a esa porción de materia que va a metabolizar. Para ponerlo en términos más sencillos, digamos, pero es el mismo proceso, como decís vos, que hacen formas de vida más complejas como, por ejemplo, un animal. Pienso en mi gata, que antes de subirse a la mesa
lanza un Lanza gasto de energía, a ver si hay algo arriba de la mesa con lo que se va a chocar, ve O lo que que puede no, comer. o que lo puede comer efectivamente, y cuando reconoció las potencialidades, ¿no? del medio, después lanza el gasto completo y se sube arriba de la mesa o, bueno, ejecuta la acción que sea. Acá en el esquema lo diferenciamos, ¿no? Como apropiación virtual, el conocimiento y la apropiación efectiva, ¿no? El conocimiento no es algo separado de la acción, es la acción de organizar la acción de un sujeto vivo. Ahora, de vuelta, digo, te tiraba el ejemplo de la ameba porque hay anécdotas, Lucho recordará, antes de que exista el SICAR siquiera, de que hay, no sé si fue el 2016, 2017, primer taller que fuimos y conocimos, ¿no? Empezamos a conocer la obra de Juan Íñigo Carrera. Taller del tomo 1, seguro, eso seguro. Y Juan Íñigo Carrera, como si nada, empezaba a hablar de él, la ameba conociendo. Y uno decía, ¿la ameba conoce? Y yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, Lucho, de todo el aula, pero era un aula llena de 60, 70 alumnos en el taller del Capital, que era una cosa que se daba en una universidad que no era la que estábamos cursando en ese momento, haciendo la carrera de historia con Lucho, era la UNLU, ¿no? La de Luján. Aula llena, todos cagados de calor. Aula llena y todos murmurando. Sábado a las 8 de la mañana, cagado de calor, y Juan Íñigo hablando de la ameba conociendo. Y nosotros decíamos, ¿qué carajo está diciendo este viejo? Encima estábamos hablando del primer capítulo del Capital, y decíamos, está hablando de la ameba. Y la ameba conocía, la ameba conoce, se escuchaba murmullo como la ameba conoce. ¿Qué estás hablando? Y recuerdo que posteriormente, cuando nos íbamos acercando a la obra de Juan Íñigo Carrera, que claramente muestra cómo opera la crítica de la economía política, que trasciende completamente las barreras disciplinares, absolutamente, ¿no? Porque en general, en el marxismo, bueno, nosotros vamos más allá de la simple economía y entonces conectamos política con economía, con sociología, con cultura, pero no, bueno, ya cuando te empezás a ir hacia las determinaciones de la naturaleza, parece, para allá te está yendo de mambo, ¿no? Esto era absolutamente natural para Marx, Engels. Hablaban de física, de matemática, de todo, y había que hablar de todo y había que conocer todo. Es así. Eso es la crítica de la economía política. Como Marx dice, ¿no? Esto va a constituirse en una sola ciencia. Ahora, claro, 2016, año 2016, un viejo diciéndote, nada, sí, tenemos que reconocer esas determinaciones, si no, no puedo explicar qué es una mercancía. Y efectivamente generaba como un choque que hoy está muy puesto sobre la mesa en las discusiones contemporáneas, ¿no? De los giros materiales, del panpsiquismo, etcétera, etcétera, ¿no? La filosofía posthumanista. Estas cosas ya se empiezan a reconocer, cosas que ya claramente Marx lo tenía como algo dado. Por eso reconocer, digo, ¿no? Y que nosotros tuvimos que, y esto es real, nosotros fuimos a buscar biólogos para que ingresen, para empezar a constituir el SICAR, biólogos y científicos de todas las disciplinas, y le preguntábamos a los biólogos eso, y los biólogos mismos discutían, se armaba discusión entre los biólogos, y yo, ¿cómo conocen? Nosotros no aprendimos esto en la academia, no, la me va conociendo. ¿Conocen los seres humanos o bichos como los gatos? Ponele que ahí te admiten el conocimiento, pero hasta ahí no me diga que la meba conoce. Porque... Bueno, efectivamente, nada, biólogos que dijeron, bueno, yo me lo enfrento así y es evidente que es así, como lo está diciendo el viejo, y el viejo como si nada, ¿viste? Uno, me acuerdo que uno saltó y dijo, este habla de biología, si es un economista, es un contador público, decía, ¿qué viene a hablar de biología? Bueno, esto es lo que está y de alguna manera crispa de la crítica de la economía política, ¿no? Efectivamente, las formas más simples de vida están conociendo. Y el conocimiento es eso, la acción de organizar la acción. Es el ejercicio de un gasto limitado de energía que se establece precisamente para, porque si gastas toda la energía en conocer a ver si esto me va a servir para comer, te vas a morir antes de comer, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo así bien simple. Entonces, ahora, volviendo, ¿no? al punto. Cuando miramos la materia viva de cerca, vemos que no se trata solo de un gasto limitado, de hacer un gasto limitado del cuerpo para reconocer las potencialidades del medio respecto de las propias potencialidades del cuerpo individual, porque todo individuo es un individuo de una especie, ¿no?
todo sujeto vivo se reproduce, sea de forma asexuada o de forma sexuada, para transmitirle información genética a las futuras generaciones, por supuesto, genética y epigenética, para poder apropiarse con mayor potencia del medio. Y en cuanto esa información genética que está aportada en el cuerpo de la especie no sirve para apropiarse del entorno, el cuerpo muta. Lo que conocemos, ¿no?, desde el colegio representacionalmente como evolución, ¿no? Después ya en futuros episodios nos vamos a enfrentar críticamente a la teoría de la evolución, ¿no? A los problemas que tiene la teoría de la evolución, particularmente al problema de mirar esto como si fuese un proceso abstractamente azaroso, ¿no? Que, bueno, igual es un problema que arrastra las disciplinas, las ciencias sociales hasta el día de hoy, ¿no? Necesito ver esto como azaroso y contingente. Ahora, si nosotros miramos el esquema si ponemos el foco en el esquema del ser humano, digamos, en el esquema del metabolismo social humano, como ya dijimos, la forma de vida humana es obviamente una forma de vida animal, pero no de cualquier vida animal, no de cualquier forma de vida animal, sino que es una especie de vida que no solo se reproduce sexualmente, sino que se reproduce o reproduce sexualmente un cuerpo social. No es, deviene, evoluciona de formas de vida animal que ya se apropian del medio de manera social, es decir, conjuntos, bueno, en los mamíferos superiores lo conocemos como manadas, ¿no? Conjuntos de individuos de esa misma especie que operan como colectivo para apropiarse del medio, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo, por supuesto, es que el ser humano nace, evoluciona, viene a la vida, viene a la existencia como un ser social por naturaleza. Obviamente, históricamente, ¿no? En la historia natural es la que pone por delante al ser humano como un ser social por naturaleza, ¿no? No todos los animales se organizan de este modo para apropiarse del medio. El ser humano sí. Ahora, el ser humano no se limita solo a gastar una parte de su cuerpo para reconocer de vuelta aquello que le sirve y después desplegar el gasto, etcétera, 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 ni tampoco se limita a reproducirse sexualmente o de vuelta a reproducir sexualmente un cuerpo social, ¿no? Y así multiplicar su potencia. Y si la potencia que tiene portada en el cuerpo no es suficiente, muta su propio cuerpo. No solo se limita a hacer eso, hace eso, pero no se limita a eso, sino que el ser humano da un paso más en la forma en que se organiza la materia viva para apropiarse del medio. Como descubrieron Marx y Engels, vuelvo a repetir, lo que distingue al ser humano del resto de las especies vivas es que el ser humano no solo se apropia del medio adaptando su propio cuerpo a su entorno, sino que adapta el entorno a su propio cuerpo. ¿Cómo? Transformando el medio en un medio para sí mediante medios de producción, ¿no? MDP en este esquema significa medios de producción. En términos simples, el ser humano se distingue del resto de las especies vivas porque trabaja. Ese es el término técnico. Trabajo, ¿no? Trabajo, como dice ¿cómo se llama? El hijo del humorista este. Eso. Él sabe perfectamente que esa es la determinación del ser genérico humano. Trabajo. Yo ya me voy adelantando las críticas porque acá en este punto por lo menos, ¿no? Sabemos que siempre ya vemos venir ciertas críticas. Me parece que en este punto puede tener potencia adelantarse a esto, porque van a decir, no, pero si nosotros vemos que hay otros animales que introducen medios de producción para apropiarse del medio, ¿no? Vemos chimpancé que agarran ramitas del árbol y ponen saliva, ¿no? Para meterlas en los orificios. Claramente, la ramita no es su cuerpo biológico. Meten las ramitas en los orificios de los árboles para sacar ciertas hormigas de las que se alimentan, o ciertas aves que agarran piedras y con las piedras se las arrojan en la cabeza a otros animales que si no se lo podrían apropiar y no lo podrían consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero el ser humano se especifica por esto. Se diferencia del resto de las especies vivas porque hace esto. Se especializa en producir medios de producción, en introducir medios de producción en el avance de su apropiación del medio, ¿no? Y atención que acá está la clave. ¿Por qué se están yendo tan a la mierda? Nos van a preguntar. Bueno, no estamos yendo tan a la mierda porque acá está la clave
de qué es el conocimiento propiamente humano, de la pregunta por la conciencia humana. Y por supuesto, esa es la pregunta, o esa respuesta es la que nos va a llevar a responder la pregunta por la conciencia del productor de mercancías. El ser humano, a diferencia de cualquier otra especie viva, ya no puede operar con un conocimiento, ahí ponemos conciencia y voluntad, ¿no? Ya no puede operar con un conocimiento meramente instintivo, un conocimiento portado inmediatamente en el propio cuerpo, ¿no? Genéticamente, precisamente porque avanza en la apropiación del medio mediante medios de producción. Cada vez, cuanto más y más medios de producción introduce el ser humano en la apropiación del medio, cada vez se separa más el momento en que el ser humano tiene que reconocer las potencialidades del medio para apropiarse del medio y el momento final del consumo. Cada vez se separa más en términos temporales, en términos espaciales, en términos personales y esencialmente en términos instrumentales, ¿no? Precisamente porque se dedica a producir medios de producción. De vuelta, como aparece en el esquema, la transformación del medio en un producto del trabajo toma la forma de medios de vida. MDB significa medios de vida, medios para el consumo inmediato, pero también toma la forma de más y más medios de producción, ¿no? Que elevan constantemente la productividad del trabajo. Cada vez hacen al trabajo más productivos. Esto lo explica de vuelta Juan Íñigo Carrera en el libro que nosotros recomendamos el episodio pasado. Lo explica de forma muy pedagógica. Dice, el ser humano, antes de ser propiamente un ser humano, en Australopithecus, como lo queramos llamar, no se distingue del resto de los animales más que, a diferencia de una vaca, la vaca arranca el pasto con la lengua, el ser humano lo hace con el brazo. Y no necesita mucho más que reconocer las potencias de su brazo respecto de las potencias del pasto, ¿no? Si el pasto es muy, muy duro para arrancarlo, y bueno, el ser humano va a seguir vagando, ¿no?, por el entorno, caminará un par de kilómetros y encontrará pasto que es más fácil de sacar, empezará a sacarlo y lo comerá. Ahí no se separa el ser humano del resto de los animales, no hace nada distinto. Empieza a hacer algo distinto cuando ya, en vez de agarrar el pasto directamente, agarra una piedra y con esa piedra afila otra piedra y con esa piedra corta el pasto y se lo come. Pero todavía, de vuelta, ¿no? Y si vos ves un chimpancé, agarra también una ramita, ¿no? Y una ramita la chupa, y más o menos estamos en lo mismo. Bueno, se empieza a diferenciar y se diferencia absolutamente ya, cualitativamente, del resto de los seres humanos, del resto de los seres vivos, cuando ya no agarra una piedra, afila otra piedra y corta el pasto y se lo come, o a lo sumo se lo da a su cría, sino que agarra una piedra, evalúa si esa piedra le sirve para afilar la otra piedra, la afila. Con esa otra piedra afila otra piedra. Esa otra piedra se la da a otro ser humano. Ese otro ser humano afila otras piedras. Y así sucesivamente varios seres humanos están afilando piedras. Después van en conjunto y cortan todo el pasto que tienen adelante y lo almacenan para darle de comer a su comunidad dentro de 6 meses. ¿No? Ese es el ejemplo que da Juan Íñigo Carrera. Dice, ahí ya tenemos verdaderamente un ser humano que se diferencia como tal del resto de las especies vivas. Y el problema es que todo muy rudimentario. Uno podría decir, esto ya respecto del resto de las especies vivas es muy complejo. Pero hasta acá uno diría, bueno, por ahora muy rudimentario todo, ni siquiera estamos hablando de la caza. Bueno, efectivamente, ¿no? Después afilando piedras se puede afilar muchas piedras y en conjunto ir a cazar un animal que no podría cazar un ser humano individualmente. Pero acá está la clave de qué es la conciencia humana. Cuando el individuo humano agarra la primera piedra en todo este proceso sumamente complejo, aunque lo veamos rudimentario, es sumamente complejo, cuando agarra la primera piedra, para evaluarla, a ver, para si le va a servir para afilar la segunda piedra, ya tiene que saber que ese es el proceso en que está iniciando el proceso de consumo de su comunidad dentro de 6 meses. Si no, no lo puede hacer. Si se guía por un conocimiento meramente instintivo, agarra la primera piedra, afila, corta el pasto y se lo come. Entonces, acá está la clave de dónde brota básicamente el conocimiento que se sabe conocimiento, que se tiene que reconocer como un proceso de conocimiento, que es un proceso de conocimiento precisamente para apropiarse en el futuro del medio, ¿no? Consumir en el futuro el medio. Es decir, de la introducción de
cada vez más y más medios de producción brota la necesidad del conocimiento consciente. Y el conocimiento consciente, obviamente, tiene por forma la acción voluntaria, ¿no? La acción de un conocimiento consciente es una acción voluntaria. Una acción que se sabe que es acción. Que ya puede imponerse de vuelta sobre los impulsos meramente instintivos. Entonces, ¿de dónde brota la conciencia y la voluntad? De la forma de organizar el trabajo. El trabajo es lo que nos explica la conciencia, tal como lo descubrió Marx. No estamos descubriendo la pólvora, pero estamos reconociendo cosas que ya descubrió Marx, ¿no? Ahora en este episodio, por supuesto, no nos vamos a detener minuciosamente, acá ya por el cuadrito que puso Feli, no nos vamos a detener minuciosamente en todo ese proceso de génesis de la conciencia y la transformación histórica de la conciencia humana, que implica, por supuesto, la producción del lenguaje primero verbal estructurado, después del lenguaje escrito, etcétera, etcétera. Lo que me interesa a mí ahora es que se comprenda el papel que está jugando la conciencia y la voluntad en el metabolismo social humano. La conciencia no es algo que está ahí flotando en el aire, al lado de la organización económica de la sociedad, al lado de la sociedad, etcétera, etcétera. La conciencia es precisamente la forma en que se organiza la actividad propia del ser humano, la actividad de trabajar. La conciencia es eso, el conocimiento consciente es en todo momento la forma en que se está organizando el trabajo. Y las formas de conciencia van evolucionando a partir de cómo se desarrolla la potencialidad del trabajo de transformar el medio en un medio para sí. Que es lo que Marx denominó el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y el desarrollo de las fuerzas productivas va tomando diferentes relaciones sociales de producción. Y esas relaciones sociales de producción son lo que nos explica la conciencia de los productores. Si ponemos el ejemplo, en este ejemplo, entiendo, Feli, esto es grecorromano o no sé exactamente la pintura, soy malo para detectar las pinturas, pero sería... Yo tampoco podría decirte de qué civilización estamos Te hablando. pintó. Pero está claro que ahí hay un sujeto con un látigo, puede ser un amo frente a un esclavo, sea lo que se denomina modo de producción esclavista, o sea el modo de producción feudal. Si tomamos cualquiera de los dos casos, bueno, la relación entre el amo y el esclavo, la relación entre el siervo y el señor, en el caso del señor, el señor sabe lo que tiene que hacer para la sociedad, el trabajo que tiene que ejercitar antes de ponerse a hacer ese trabajo. Sabe ya por qué señor que tiene que organizar la guerra, sabe ya por qué señor que tiene que ejercer la justicia, sabe por qué señor que tiene que decirle a los siervos qué es lo que le tienen que dar a él, ¿no? En forma de tributo, y qué le toca consumir a los siervos. Los siervos saben, a priori, antes de lanzarse al proceso productivo, qué es lo que porque son precisamente siervos, saben qué es lo que tienen que producir para el Señor, qué es lo que tienen que producir para la iglesia, el diezmo, qué es lo que tienen que producir para sí mismo. Lo saben antes de lanzar su gasto productivo. Porque esto aparece como una potestad personal, ¿no? Ahora, y de ahí, o en el caso del esclavismo, ¿no? En la relación entre el amo y el esclavo, es de donde brota ese tipo de conciencia, que obviamente es una conciencia dominante y una conciencia dominada que no son naturales, son históricas, ¿no? Pero la pregunta mágica o trivial, depende cómo la queramos ver, misteriosa o trivial, es por qué los señores y los siervos, o los amos y los esclavos, saben a priori qué es lo que tienen que hacer antes de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la forma en que están organizando la producción y el consumo, que es bajo vínculos de dependencia, ¿no? Organizan el trabajo de manera directamente social. Entonces, organizan de manera directa la producción y el consumo. Y las conciencias toman esas formas, la conciencia dominante, la conciencia dominada. Ahora, la cuestión, y acá tenemos la clave, llegamos al momento de poder explicar la conciencia de los productores de mercancías, ¿no? Porque en nuestra sociedad la conciencia no aparece como conciencia dominante o conciencia dominada, aparece como una conciencia libre. Yo me asumo libre, vos te asumís libre, él se asume libre, ella se asume libre, nos asumimos iguales. Y la pregunta es, ¿de dónde brota esta conciencia, no? ¿De dónde brota la conciencia de nosotros somos individuos libres?
A lo sumo somos individuos libres que estamos sometidos al capital, nos somete la burguesía, nos somete lo que, bueno, en las perspectivas opuestas sería nos someten los comunistas, ¿no? Nos someten el Estado, nos somete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale esta forma de conciencia específica de esta sociedad? El hecho de representarnos como individuos libres e iguales. Bueno, básicamente brota de la forma en que se está organizando el trabajo en esta sociedad, que es el trabajo privado independiente, ¿no? El trabajo se está organizando de manera privada independiente, por lo tanto producimos mercancías, por lo tanto uno tiene, esto mirá, Lucho, esto es para vos, ¿eh? Uno tiene, mirá, esto te lo traje para vos. Esto es una tristeza, esto es muy triste. No, a ver, lo tengo que mirar de costado porque ya es demasiado. Déjame buscar, a ver. No, esto es muy triste. No miren mi billetera porque... Esto se van a dar cuenta que no lleva la relación social. Caen los No tengo la relación social. monedas, Carece de la... monedas, polvo, chicle, todo menos plata. Mirá. El viejo hacía así. Juan Iñigo mostraba el billete de 20 pesos. De 20. Yo de 20.000, ¿viste? Como para decir... ese tiene menos poder de compra que... Y eso demuestra, este es un claro ejemplo de cómo avanza, cómo retrocede el desarrollo de las fuerzas productivas en la Argentina, porque mi relación social está acá. Yo me veo a mí mismo y estoy desprovisto de vínculo social. Efectivamente, me veo a mí mismo como desprovisto de vínculo social porque el vínculo social está aportado en este objeto. Entonces, me puedo ver a mí mismo como un individuo libre de determinaciones. Fundamentalmente libre de determinaciones sociales, ¿no? Porque mi relación social está acá, está fuera de mí. Por eso me veo como un individuo libre. Por eso todos nos vemos como individuos libres. Y porque intercambiamos equivalentes, nos vemos como individuos iguales. No porque abstractamente somos iguales, porque naturalmente somos individuos iguales, o porque naturalmente somos individuos libres. Porque producimos mercancías, somos individuos libres. Porque producimos mercancías, somos individuos iguales. Es al revés de cómo lo piensa el marxismo. Es exactamente al revés de cómo lo piensa todo el marxismo. Que es, viene el capital, vienen las mercancías, viene el dinero a imponerse, viene la burguesía, por supuesto, a imponernos el dinero y la mercancía, y nos someten nuestras conciencias abstractamente libres, nos someten, nos dominan en una sociedad, nos imponen una sociedad no igualitaria, ¿no? Completamente desigual. Esta es la sociedad más igualitaria de todas, esta es la sociedad de la libertad. Entonces, acá ya empezamos a tener las claves para poder entender qué está pasando cuando el marxismo se enfrenta a la cápite del fetichismo de la mercancía, ¿no? Antes de eso, perdón, insistir con esta cuestión de la génesis de la mercancía, del dinero, del valor, etcétera, como forma de organizar el metabolismo, es la génesis histórica de la libertad de los productores humanos. Y en ese sentido esto es lo que aparece, ¿no? Como una nueva forma histórica de organizar el metabolismo, y en ese sentido un salto hacia adelante en la historia de la humanidad, como en las formas de asignación del trabajo social, donde en un momento primigenio aparece como relaciones de dependencia, donde la conciencia de cada productor es la conciencia de su vínculo personal, y en donde la conciencia del productor de mercancías pasa luego a ser básicamente la conciencia del dinero. Yo sé que lo que tengo que producir es dinero, y entonces es un vínculo impersonal, y eso con todas sus limitaciones, que ya lo vimos. Por ejemplo, el hecho de que se producen cosas que no se necesitan, y un sinfín más de determinaciones, la determinación de que el que no tiene el dinero no se puede relacionar, etc., no deja de ser una progresión, y no una progresión abstractamente moral de, porque esto es libertad, es mejor, sino que es una progresión en el desarrollo de las fuerzas productivas. En este sentido, el dinero es una fuerza productiva, es un producto del trabajo, es un objeto técnico, que por más social que sea, no deja de ser técnico, y no deja de ser una forma específica en la que la humanidad logra resolver cómo coordinar a sus miembros, ¿no? Es más, es técnico porque es social, diría yo. Mm. ¿No? Porque el marxismo suele diferenciar relaciones sociales de producción Sí, de las a condiciones la hora técnicas. de armar el esquema base de superestructura, va arriba, abajo. Este ¿viste? va en fuerzas productivas, van las máquinas que no son sociales, y acá están las relaciones sociales. Eso ya lo vamos a ver el episodio que viene, ¿no? Cómo se representa el marxismo, la relación de base y superestructura. Y en este sentido también la cuestión de libertad y enajenación, otro punto crucial
no solamente abierto por Marx, sino sobre todo muy destacado por la obra de Juan Iñigo Carrera, que es el vínculo entre libertad y enajenación, ¿no? Un vínculo que, como decís vos, ¿no? En el marxismo aparece como una oposición, donde la enajenación nos viene de afuera, la enajenación viene de la clase capitalista aparece como no estando enajenada, eh, aparece chocando la enajenación con la libertad, y entonces se me mutila la libertad, y entonces ahí aparece un problema político, hay que avanzar hacia una sociedad libre, y al mismo tiempo tiene que haber un resabio de libertad, no, yo soy abstractamente libre por naturaleza, y por esa razón es que yo puedo oponer resistencia a la enajenación, y acá lo que nos viene a decir Juan Iñigo Carrera, digamos, uno lo puede reconstruir en la obra de Marx y demás, pero aparece como un aporte crucial ver la unidad de este contenido de esta forma, ¿no? Básicamente que uno es libre en el sentido de no estar preso, no estar sujeto a un vínculo de dependencia personal con otro, precisamente por tener un vínculo impersonal mediado por el dinero, y que precisamente uno es libre en la medida en que está enajenado en la mercancía. Uno es libre en la medida en que tiene que producir valor, en definitiva tiene que producir dinero, y por eso el dinero es la libertad. Y esto de vuelta no es una cuestión de, digo, uno puede poner los nombres que quiera, no es una cuestión de nombres tampoco, pero esta es la determinación, ¿no? El hecho de que a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer, el hecho de que vos que estás viendo este video, elijas tu carrera, elijas tu laburo, elijas, digamos, ¿Qué vas a consumir? Si nos vas a ver o no. exacto, qué vas a consumir, qué vas a comprar, etcétera. Eso es una relación históricamente específica. En el precapitalismo no existe decidir, yo como esta comida, yo me pongo esta ropa, yo me relaciono con esta gente. Eso no existe, eso es una relación histórica. A eso nosotros lo llamamos libertad. Si quieren poner otro nombre, ponemos otro nombre. Pero eso es específico del modo de producción capitalista, y eso es la enajenación capitalista, digamos. Y no es que eso es una relación natural donde el ser genérico humano estaba de shopping, ¿no? En la horda de cazadores recolectores hay un shopping. Y vino, Y vino el jefe, el jefote. claro, y dijo, no, vos sabés que no te alcanza para comprar, ¿no? Entonces, y encima parece así, ¿no? Bueno, em, esto como aporte crucial, digamos, de lo que nos pone por delante la obra de Juan Y Iñigo. acá destacar que lo que estás poniendo por delante, lo que estamos poniendo por delante es, esto lo digo sobre todo para cuando nos metamos con cuestiones de método, esto es una verdadera contradicción, ¿no? Nosotros estamos diciendo que lo que estamos descubriendo es una contradicción porque estamos diciendo que la conciencia libre es la conciencia enajenada, ¿no? O bueno, lo que estamos descubriendo es que la mercancía no solo es tu relación social, sino que es tu conciencia. Y esto, lo que está diciendo es que el objeto es el sujeto. Esto es una verdadera contradicción. No esto de choque de opuestos, choque entre el factor subjetivo y el objetivo. Bueno, vamos a ver múltiples formulaciones marxistas que se hicieron. Esto es reconocer la contradicción. Nada, eso lo quiero dejar ahí porque eso es precisamente lo contrario de la tautología, a lo que nos enfrentamos en el principio, cuando apenas empezamos el podcast en el primer episodio. Sobre Pero, eso, perdón, sí. ¿no querés decir algo más? No. Quería ir a la cita de los Grundrisse. Sí, pero eso me parece crucial en el sentido que lo venías reconstruyendo antes, ¿no? Cuando hacías todo el desarrollo de, digamos, la vida animal y la vida humana, y aparecía, bueno, esto es una continuidad de un proceso de conocimiento, de un gasto productivo, que después aparece como un proceso de trabajo, que nunca deja de ser un proceso de trabajo, y es un proceso de conciencia, que es organizar el trabajo, y entonces es toda una continuidad. Nosotros llegamos al punto en donde el dinero es esa relación social, es esa conciencia, por lo tanto es ese trabajo, y a esto nos referimos cuando decimos el dinero es vida, porque el dinero es trabajo, es humanidad, de hecho es la forma específica, porque no es una cosa más, no es como una mesa, que una mesa igual es mercancía, entonces estamos hablando de lo mismo, pero es, digamos, una determinación crucial a la hora de organizar el metabolismo. El metabolismo es una forma que el metabolismo se da a sí mismo, como veíamos en el despliegue de las formas de valor, es una creación que las mercancías se dan a sí mismas, que apartan para organizar, digamos, todo este proceso, y en este sentido es un sujeto vivo. Es un sujeto vivo que condensa las determinaciones de la vida humana y que condensa negadas, ¿no? En este sentido, la articulación de lo que existe presente, ¿no? Y lo que existe negado históricamente dentro del objeto, que condensa todas estas determinaciones. Y yendo también a lo de lo objetivo y lo subjetivo, acá aparece esta dualidad de la metáfora, ¿no? De el objeto y el sujeto, como para darle una especie de cierre, por lo menos que se entienda esta problemática con la que abríamos, ¿no? De la enajenación de cómo está el sujeto y está el objeto, y aparece como mistificado,
Y esto no es ninguna mitificación, sino que es específica, o sea, es de hecho cómo se relacionan los sujetos, digamos, esa es la relación de los sujetos, digo, eso es el sujeto, porque el sujeto no es el individuo, no es que acá somos vos y yo por separado y nos ponemos en relación, sino que el sujeto es la humanidad, y si uno sigue tirando del hilo, En relación con el medio. exactamente, si uno sigue tirando del hilo, el sujeto, pero después nos vamos a preguntar Ya vamos a ver quién qué es el sujeto. Pero igual a mí me parece, nada, que esto hay que enfatizarlo y sigamos enfatizando, digamos. ¿Qué es la conciencia? Porque uno dice, dijo que el dinero es un sujeto vivo. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, camaradas, esto es así, digamos. Duele, parece una locura, pero esto es así. Precisamente lo contrario, la forma de decir, no, en realidad ya sabemos nosotros que detrás de esto hay clases sociales, ese es el problema. Eso es lo que estamos poniendo en la mesa, de que este es el gran problema, de no entender esto. Que lo dice Marx explícitamente, de vuelta. Si quieren, pueden tirar la obra de Marx a la basura, por supuesto, pero hay que refutarlo. Ahora, ¿qué acabamos de ver que es la conciencia? Acabamos de ver que la conciencia, el conocimiento propiamente humano, no es que el conocimiento es propio del ser humano, el conocimiento que se sabe conocimiento, ¿qué es? La forma en que se organiza el trabajo es la forma en que se organiza nuestro propio metabolismo social. La conciencia es la forma en que nosotros nos decimos a nosotros mismos qué tenemos que producir para otros y qué nos toca consumir del producto del trabajo de otros. Eso es la conciencia. En la sociedad feudal es la conciencia dominante del señor la que te dice, vos tenés que producir esto para mí y eso te queda para vos. Para simplificarlo, ¿no? En la sociedad actual, ¿qué nos dice qué tenés que producir? ¿Cuánto tenés que producir? ¿Cómo tenés que producir? ¿Dónde tenés que producir? ¿Y qué te dice? ¿Qué te toca a vos del producto de la sociedad? De vuelta, camaradas, es esto. Esto te dice. El precio de las mercancías, que es el valor, por supuesto, que es nuestra relación social, expresada en dinero. El precio te dice qué te toca consumir y qué tenés que hacer. Cuando nosotros vimos, cuando vos pusiste las productividades, la diferencia de productividades y la diferencia entre el precio y el valor, lo que estabas viendo ahí es cómo la sociedad le asigna a cada productor qué es lo que tiene que hacer. Es decir, ustedes se van para allá, ustedes no producen más esto, producen otra cosa. El dinero te lo está diciendo. Entonces, no es una metáfora esto. Esto es así. Esto es así. Si no se reconoce, bueno, ya estamos en un problema político descomunal. Nada, eso quería como que quede bien asentado, ¿no? Para poder seguir continuando. Y acá la cita de los Grundrisse, te dejo leer la voz, Feli. Dale, para que ahí la proyecto. Pero, perdón, una cosa más, ¿eh? Porque por ahí lo de la vida, el dinero está vivo, es muy salvaje. Digo, porque nosotros lo decimos así y hay gente, bueno. Sí, choca. Por más que lo repitamos, viste, por ahí no entra. Y no, pero, si yo soy individual libre, ¿qué me va a decir vos a mí? Claro, que es la vida, amigo. ¿No? Pero una cosa más y es, digo, cuando nosotros decimos es un sujeto vivo, que no se confunda qué es un sujeto vivo, porque después dice, está clarísimo que una vaca es un sujeto vivo. Y uno agarra la vaca y va a ver y agarra un órgano de la vaca y está claro que no, o sea, es igual de una cosa el riñón que un billete, ¿se entiende? Entonces cuando nosotros decimos el billete es un sujeto vivo es lo mismo que un riñón de la vaca. Claro. Y cuando estamos hablando del billete y de un individuo, estás viendo aislado. Esto, exactamente. Y entonces el dinero, lo que se pone manifiesto es nuestra relación social, es nuestra conciencia, es una unidad que trasciende el papel que tenemos acá adelante. Exacto. ¿No? Es un metabolismo global, eso es el dinero. Ese es el sujeto vivo, no este papel. Este papel ahora no se va a básicamente asimilar el medio, de hecho sí lo va a hacer, pero no es la forma de decir cuando en realidad es así, pero bueno. Pero no es esto, sino que es el contenido y todo lo que tiene como determinación. Pero bueno, ahora paso a la cita de los Grundrisse. Igual, nada, esto todavía seguimos en las formas más simples, porque vamos a ver que el dinero toma la forma del capital, por supuesto, ¿no? Seguimos en las determinaciones más simples del modo de producción capitalista. Sí, la cita de... Acá volvemos con el compañero basado. El compañero basado. Esto es cita de los Grundrisse del volumen 1. Los Grundrisse son uno de los tantos borradores del Capital, básicamente, de Marx. Escrito entre el 57 y el 58. Y acá dice, esto es tremendo, ¿no? Esto sí que es lo que los marxistas leen, Marx dice A y leen B. La igualdad y la libertad no solo son respetadas de este modo en el intercambio basado en valores de cambio, sino que el intercambio de valores de cambio es la base productiva, real, de toda igualdad y libertad.
fíjense, esto ya es muy rico en determinaciones, ¿no? El valor de cambio es una base productiva, lo venimos diciendo, ¿no? Es una fuerza técnica. ¿Cómo es una fuerza productiva? ¿Función técnica? Esto. Sí, sí. Es la base de toda igualdad y libertad, porque también es la igualdad, ¿no? La igualdad de los productores, por lo tanto la igualdad de los productos del trabajo, porque esto lo vamos a ver más adelante, tampoco es una cuestión de adelantar, pero en sociedades precapitalistas los productos no se igualan, porque los productores no son iguales. La igualdad es una especificidad de la sociedad capitalista. Como ideas puras, igualdad y libertad son meras expresiones idealizadas de esa base, desarrolladas en relaciones jurídicas, políticas, sociales, son solo esa base elevada a otra potencia. Lo más potente es la otra, el principio de la frase. Sí, pero sí. Brutal. Brutal. Y ahora que sabemos cómo está determinada en general nuestra conciencia en el modo de producción capitalista, nosotros nos concebimos como individuos libres, nos concebimos como individuos iguales porque producimos de forma privada e independiente, porque producimos mercancía, porque producimos valor. Y ahora me parece que ya está, tenemos suficientes herramientas para empezar a entender por qué los marxistas leen el fetichismo de la mercancía, les dice A y ellos dicen B en nombre de Marx. ¿Por qué? Si el fetichismo de la mercancía te está diciendo, el acápite del fetichismo de la mercancía te está diciendo que la mercancía es tu relación social, vos lees eso y decís, la mercancía no es mi relación social, claro que vas a decir que no es tu relación social porque vos te asumís un individuo libre. Si sos un individuo libre, la mercancía no puede ser tu relación social. un individuo libre, entendido como lo opuesto a un individuo enajenado en la mercancía, ¿no? Porque justamente este productor privado e independiente, desprovisto de vínculos de dependencia, aparece como un productor aislado que de repente otro productor tiene la potestad de validarle o no si su trabajo es socialmente necesario. Dice, ¿qué es esta dictadura de la mercancía? Entonces, si yo era naturalmente libre y de repente en el otro que está fuera, en la mercancía, en el dinero, en otro productor, aparece una limitación a mi libertad, y lo que aparece como un aporte crucial, sobre todo en la obra de Juan Niño Carrera, es esa potestad que tiene el otro, que en definitiva es la potestad del dinero, porque no es que el otro viene y dice, ¿sabes qué? Tu trabajo no es socialmente necesario. Eso lo hace poniendo el dinero o no sobre la mesa, ¿no? Entonces el dinero es esa relación. Ese dinero, la enajenación en el dinero, la enajenación en la mercancía, es tu libertad. Vos sos ese individuo desprovisto de vínculos de dependencia porque sos un individuo que se relaciona por medio de dinero, ¿no? Entonces no es una abstracta oposición que choca, sino que es una misma determinación que el productor de mercancías no puede reconocer porque se ve desprovisto de vínculo y aparece como si entrara en relación social, ¿no? No es que esa es su relación social, sino que él es un individuo aislado, ¿no?, del metabolismo y tiene que entrar en relación con otros, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver lo que hacen nosotros conmigo? Todo, porque eso es el movimiento de los precios, en definitiva. Y nada, bueno, ahora ya está claro, digamos, no es que los marxistas tienen una conciencia indeterminada, leen el capital como una conciencia indeterminada, interpretan el capital como quieren, interpretan el capital porque son productores de mercancías y lo interpretan de ese modo porque son productores de mercancías. Ahora también la otra cara de la moneda es que no es que ahora nosotros venimos y estamos diciendo, porque no estamos diciendo nada distinto a lo que está diciendo Marx acá, venimos y decimos, no, Marx dice esto, dice que la mercancía es tu relación social, eso brota de afuera de la mercancía. Esto, de hecho, me lo compré, aviso que esto es una mercancía. Es la mercancía, a su vez, la que me está diciendo a mí, la que nos está diciendo a nosotros y a ustedes, que la mercancía es tu relación social, ¿no? Las dos cosas. Digo como para que no quede como que ellos están atrapados en la enajenación y nosotros no. Nosotros reconociendo esto, reconocemos que estamos enajenados. Nosotros también somos productores de mercancía con una conciencia de productores de mercancía. Exacto. Y reconociendo que estamos enajenados, que somos productores de mercancía y que la mercancía es nuestra relación social, no es que superamos la enajenación. No superamos la enajenación. De hecho, en el acápite, el fetichismo de la mercancía, Marx lo dice claro. Dice, vos reconocés el fetichismo de la mercancía, precisamente no lo que hacen los marxistas. Esto, reconocer que la mercancía es tu relación social y eso no va a desbaratar el hecho de que la mercancía siga siendo tu relación social, por más que lo reconozcas. Y digas, ya reconozco que esta es mi relación social, listo, ya desbaraté, no desbarataste nada. Esto sigue siendo así, porque es objetivamente así. Y esto, otra cosa crucial, ¿no? Este descubrimiento es político en dos sentidos. Uno es político, voy a invertir el orden. Se entiende que es político porque después vienen las lecturas marxistas y dicen, ¿cómo vas a decir eso?
Si vos decís eso, que sos un sujeto enajenado, entonces no hay acción política posible, ¿no? Entonces aparece que es político por ese lado. Y acá lo que se va a poner sobre la mesa es, esta es la... Primero, esto es así. Que ese es el otro sentido en el que es político. Que esto es así y que entonces uno se tiene que reconocer como lo que es para ver qué determinaciones tiene y por lo tanto qué potencialidades tiene. Entonces, se parte de esa base, que justamente por eso está acá el compañero Proudhon, ¿no? Que en donde la acción política aparece proyectada como, valga la redundancia, la proyección de un ideal moral abstracto, de un deber ser abstracto, en vez de, bueno, veamos cuál es la potencialidad y desarrollemos la potencialidad por medio de nuestra acción, que es un proyecto político. Y acá lo que nosotros vamos a decir es, no solamente esto es así, sino que esto es lo que explica el sujeto revolucionario. Porque todos estos marxistas que dicen, ustedes con esto niegan la acción y el sujeto revolucionario, no pueden explicar el sujeto revolucionario por partir de la inversión de esta determinación. O sea, pero esto es además clarísimo, que el sujeto revolucionario aparece brotando de una indeterminación. Y como aparece brotando de una indeterminación, o sea, para que se entienda, ¿no? La determinación es asociada al capital, a la mercancía. Eso es la determinación, ¿no? Entonces, de ahí no puede salir, dicen. ¿Por qué? Tiene que salir de otro lado. ¿De qué otro lado sale? De la abstracta libertad. Perfecto. ¿Y por qué estamos acá? Y porque todavía, no sé, la gente no quiere, no tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de, ¿Y no le pone qué, ganas para salir del capitalismo. ¿y qué falta? Bueno, falta que tengan ganas. Eh, y esa es la reflexión. Y no se puede explicar el estado actual de cosas, no se puede proyectar la acción política tampoco, porque básicamente se cae, como es una indeterminación, es como lo decimos nosotros, están en la página web, usábamos una expresión que era el aleatorismo, es una política de la aleatoriedad, ¿no? En donde, bueno, hay tantos escenarios como posibilidades posibles, ¿no? Y que Como en este, imaginación es posible. sí, en definitiva, bueno, se termina cayendo en una política de la aleatoriedad, de la indeterminación y de la aleatoriedad. Y en este sentido, nosotros nos vamos a parar a este punto, y a partir de este punto lo que sigue es desarrollar la determinación de la mercancía hasta alcanzarnos a nosotros mismos, o sea, no a nosotros mismos, sino a la clase obrera, en tanto sujeto revolucionario. Que esta es la tarea que hay que hacer. Y acá vamos con lo de Proudhon, ¿te parece? Sí, sí, sí. Es un Eh, ejemplo, pero Esto es un ejemplo durísimo. Me faltó la llave de la cita acá arriba. Esto es toda una cita. Del Capital, esto es primera página del capítulo 2 del Capital. Acá a la izquierda está también el capítulo otro. 2 estamos, ¿eh? Una bomba atómica de esto. Sí. Sí, o sea, fíjense lo que te permite desplegar, ¿no? Pararse en el análisis de la mercancía, que como decíamos al principio, de lo que Trotsky había salteado. De vuelta a Trotsky, por decir un ejemplo, ¿no? Todo el marxismo. Acá también ponemos en la diapositiva a la miseria de la filosofía, que es un libro donde Marx discute más detalladamente con Proudhon. Acá lo sintetiza muy bien en el Capital. Dice, Proudhon comienza por extraer su ideal de justicia, la justicia eterna, de las relaciones jurídicas correspondientes a la producción de mercancías, con lo cual, digámoslo incidentalmente, aporta la consoladora prueba para todo burgués filisteo de que la forma de la producción de mercancías es tan eterna como la justicia. Luego, vira en redondo y pretende modelar, con arreglo a ese ideal, la producción real de mercancías y el derecho real correspondiente a esta. ¿No? Entonces, lo que está diciendo es, toma la relación social capitalista y la proyecta, ¿no? Como una acción política revolucionaria, es decir, agarra la Las formas justicia, propias. las formas propias del capital, la libertad, la igualdad, etcétera, y dice, hacia allá vamos, ¿no, compañeros? Acomodemos esto, que esta forma de producir, a esos ideales. Claro. De hecho, en la miseria de la filosofía, ¿no? Aparece otro elemento que destaca Juan Iñigo, que es la idea de la dialéctica del pequeño burgués. Entonces, bueno, están estos elementos, que son los elementos progresivos, revolucionarios, lo que hay que hacer es despojarlos, ¿no? De su contenido. Entonces sería, como veíamos antes, ¿no? En el otro caso de Owen y demás, sería una producción privada independiente que tiene la forma, ¿no? De los atributos de una producción socialista. Entonces, cortamos el contenido de la forma y hacemos todo un esqueleto. Y acá lo que estamos poniendo por delante es la libertad, la justicia, todas estas formas jurídicas, todas estas formas de conciencia, todas estas formas de organizar el metabolismo, son propias de este metabolismo. Son, digamos, radicalmente históricas en este sentido. No existían antes y no existirán después, ¿no? ¿Cómo no vamos a pelear por un mundo en el que seamos verdaderamente libres? Verdaderamente libres. Verdaderamente iguales. Eso- ¿Cómo es la frase? ¿Cómo hacía Rosa Luxemburgo? Verdaderamente libres,
no sé iguales cuánto iguales y, sí, no sé, y humanos. humanamente diferentes, algo así la frase. O sea, luchemos por el modo de producción capitalista, Eso, ¿no? claro, eso lo hace el capital. Exacto. Eso, eso Ya es lo que ganamos, hace. si era para eso, ya ganamos, muchachos. Claro, la libertad y la igualdad es esto. Es Ahí esto. va. Está, digamos, Está duro de tragar, digamos, pero es eso lo que estamos diciendo. Como aparece en la cita anterior de los Grundrisse, lo que estamos queriendo hacer, lo que están queriendo hacer los marxistas cuando dicen vamos por una sociedad verdaderamente libre, verdaderamente igual, etcétera, 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 es ajustar las formas de conciencia del capital y ponerle otro contenido, digamos, ¿no? Una sociedad socialista donde se produzcan mercancías socialistas, donde haya libertad socialista, donde haya igualdad socialista, donde haya justicia socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el problema. Este problema que Marx señala en Proudhon aparece, pero extendido en casi el 99,9% del marxismo, sino en el 100%. ¿No? y estas mismas inversiones, ¿no? La idea de proyectar la libertad, la igualdad, etcétera, y que además le aparece como una contraparte la mutilación de la enajenación, la represión, es, digamos, el punto donde se dan la mano marxistas y libertarios, ¿no? De la era Milei, en donde por una parte parece que el Estado reprime la abstracta libertad y por el otro lado el mercado reprime la abstracta libertad. Entonces es un mismo paradigma, en definitiva. Los dos defendiendo la libertad. Las dos caras del fetichismo de la mercancía y que, volviendo también a este punto, donde aparece la libertad, esta forma de conciencia como algo radicalmente histórico, en términos políticos y en términos del desarrollo de la materia, digamos, es un punto totalmente revolucionario. O sea, estamos parados en un punto del desarrollo de las formas de la vida donde existen estas formas de conciencia, que es básicamente la enajenación en la mercancía y que es una potencia política monstruosa. O sea, no es lo mismo, o sea, no son las mismas potencialidades políticas las que están en una conciencia que se rige por vínculos de dependencia que una conciencia que se rige por la enajenación en la mercancía. Y eso es una potencia política, de vuelta, bestial, y que es ahí donde uno tiene que ir a buscar las potencias para la propia acción, ¿no? No, no es algo malo la enajenación. De hecho, es el producto de todo este desarrollo que nos pone por delante de esto, nos pone por delante de todas estas preguntas, nos pone por delante. Si no, Marx en la miseria de la filosofía dice, y la historia avanza por el lado malo, ¿viste? Y si no te gusta lo malo, es por acá por donde avanza, además. Lo dice así. La historia avanza por el lado malo, si querés ponerlo como malo. Nada, pero eso, reconocer la potencia de la enajenación, ¿no? Brota de la enajenación la potencia de su superación. Eso es lo que estamos poniendo por delante. Entonces tenemos que ver cuáles son las potencias de la enajenación en la mercancía. Esto es lo que sigue en los próximos episodios, ¿no? Después tengo Sí. una cita más que por ahí es redundante, A ver. se puede saltear capaz, y falta lo de la determinación más simple de la guerra. Listo. Liquidamos con eso. Vamos con la guerra Liquidamos y, con eso, sí. y después Porque queda la también otra cita creo que la podemos ya tratar en Sí, el es próximo un episodio. poco porque lo mismo. es ver las formas jurídicas. Vos necesitabas de acá. Sí, el del esquema de la productividad. Muy simplemente, acá Lucho cualquier cosa me corrige, para eso lo trajimos, para que me haga vigilancia, así como yo hago vigilancia epistemológica, metodológica en Operación Urano, vino Lucho a hacerme vigilancia bélica. Cualquier cosa ahí. Bueno, nosotros nos preguntábamos, obviamente, en el primer episodio y también en el episodio de Operación Urano, cuál era la determinación más simple de la guerra. Decíamos, bueno, esto lo vamos a atar orgánicamente, compartamos de la base. Nosotros ya tenemos un montón de determinaciones para poder entender acá, ya con estas simples determinaciones del modo de producción capitalista, entender cuál es la raíz de la necesidad de la guerra. Lo que estamos viendo acá adelante es que, como los productores de mercancías producen de manera privada e independiente, producen con distintas productividades y termina pasando que sujetos que hacen 6 horas de trabajo, 7 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, se les reconocen 5 horas de trabajo, ¿no? Porque la productividad media es esta, 5 horas de trabajo y se le va a reconocer 5 horas. Y si hace 8, se le van a seguir reconociendo 5 horas. Y si hace 10, 5 horas. Y si hace 15, 5 horas. No se va a poder reproducir ese sujeto. No solo va a pasar lo que pasaba cuando estaba el otro esquema, ¿no? De los precios que fluctúan y que, bueno, uno produjo tanto y la sociedad no lo necesita y te enterás tarde de que no lo necesitaba y vas a tener que tirar productos a la basura, ¿no? Porque efectivamente es lo que pasa en el modo de producción capitalista. Es lo que te pide el movimiento de los precios. Es lo que te pide el movimiento de los precios.
no solo se están tirando, esto mismo, el hecho de que se reconozcan tantas horas de trabajo, en la forma más simple, ¿no? En las determinaciones más simples del modo de producción capitalista, esta competencia entre productores ya te está mostrando que no solo van a sobrar mercancías, van a sobrar personas. Y obviamente las personas no quieren sobrar, digamos, claramente uno como sujeto vivo quiere reproducirse. Ahora, así como para poder volver a vender las mercancías por su precio hay que destruir mercancías, de la misma forma, nosotros todavía no lo vemos, esto lo vamos a ver el episodio que viene, y ya dejamos la punta, ¿no? Para el episodio que viene, vamos a ver que sobran unas mercancías peculiares, que son la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Así como sobran simples mercancías, digo, alimentos, lo que sea, libros, lo que quieras, zapatos, cualquier cosa, sobran también mercancía fuerza de trabajo. La pregunta es cómo puede ser que la fuerza de trabajo tome la forma de una mercancía, ¿no? La pregunta que nos tenemos que contestar en el episodio que viene. Pero por esto mismo, porque el trabajo se organiza de manera privada e independiente, va a sobrar fuerza de trabajo, y cuando decimos sobra la mercancía de fuerza de trabajo, estamos diciendo que sobran personas. Y que para ajustar este metabolismo hay que destruir personas. Acá está la determinación más simple de la guerra. A eso me refería, digo, para el camarada que hizo la pregunta, o la camarada, ahora no me acuerdo, acá está la determinación, la raíz de lo que estamos viendo en Operación Urano ya en pleno despliegue, ¿no? La matanza generalizada. Bueno, esto nada más, eso es lo único que quería decir. Perdón que se me escapó el episodio pasado. No sé, Lucho, si querés agregar alguna cosa. No, que como forma concreta muy, muy potente es que la Segunda Guerra Mundial es la forma en que se resuelve la crisis de sobreproducción de la década de 30. ¿no? Exacto. O sea, que uno dice crisis de sobreproducción, bueno, ya vamos a ver qué es la sobreproducción, el modo de producción capitalista, pero ya está, ya está acá. Ya está acá la determinación más simple. La cuestión es verlo en toda su complejidad. Como la determinación de la guerra, obviamente, tiene un montón de más determinaciones que brotan de acá. No es que vienen en paralelo con la producción de mercancías, brotan todas de acá. Todas las determinaciones que estamos viendo en Operación Urano y que seguiremos viendo en Operación Urano, brotan de acá. Así que, bueno, obviamente, como dijimos en Operación Urano, vamos a volver sobre esto en un momento de la temporada. Pero bueno, era eso solo, y nos toca por último recomendación de momento lecturas. de la recomendación bibliográfica. ¿Querés empezar vos? Sí, yo traje un librito esta vez muy pequeño, que no sé si se consigue, la verdad. Me parece que no. Está virtual, ¿no? Digital. Está digital y lo podemos llegar a facilitar. Bueno, sí, los camaradas del CICP, porque este es un libro que editó, bueno, es de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acá de Argentina. Se llama Relaciones Económicas y Políticas, aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx. Lo compilan Gastón Caligaris y Alejandro Fitzsimmons, y particularmente yo recomiendo el artículo de Fitzsimmons, que se llama Relaciones Mercantiles y Conciencia, una discusión a partir de los desarrollos de Marx sobre el fetichismo. Es muy interesante, bueno, es un librito muy chiquito, después vemos si esto, hablándolo con los camaradas del CICP, se puede poner a disposición en un drive, porque seguramente no se consigue, esto es viejísimo. Pero bueno, el artículo de Fitzsimmons es muy interesante porque pone en discusión los avances ya dijimos, ¿no? En el episodio pasado, una de las corrientes de toda esta discusión de la crítica de la economía política, que es la crítica práctica acá en Argentina, en discusión con todas estas otras corrientes neodialécticas, o como vos hoy las llamaste, ¿no? Teorías de la forma del valor, que en principio él discute con, sobre todo, vamos a ponerlo así, rubinistas, que empiezan a reconocer o ponen de vuelta de manifiesto que acá lo que está en juego es que la mercancía es nuestra relación social. O sea, son marxistas que reconocen que la mercancía es su relación social, pero Fitzsimmons, muy pormenorizadamente, pone de manifiesto que lo que no reconocen es que la mercancía, a su vez, es la propia conciencia de los productores de mercancía. Eso se les escapa a estos marxistas, que son más sofisticados porque están entendiendo efectivamente que la mercancía es tu relación social. Ahora, hay muchos problemas cuando uno no reconoce que a su vez la mercancía es tu propia relación social. Bueno, este artículo es muy poderoso en ese sentido. ¿Y vos, Feli? Yo tengo varias recomendaciones. Primero, los Grundrisse de Marx,
el tomo 1 particularmente, que entiendo que es lo más potente, por lo menos en términos de la discusión en su determinación más simple. La cita era... La cita es bestial, por ahí estaba la página, la pueden ir a buscar, pero tiene un acápite bastante corto. Entiendo que no es un acápite real del manuscrito, sino que es parte de la edición que se hizo, que se llama El dinero como relación social, que son 10 páginas muy, muy, muy bestiales, muy potentes, para pensar todo lo que es el fetichismo de la mercancía. Marx, de hecho, ahí va y viene comparando la relación social mercantil con la relación social del vínculo de dependencia. Entonces es una lectura crucial para, sí, acompañar la lectura de la Capital del fetichismo, que es un momento por ahí oscuro del Capital, pero de los pocos momentos oscuros del Capital, porque después es una lectura bastante llana, digamos. Esto es muy, muy crucial, y también muy crucial para reconstruir, digamos, el recorrido de Juan Iñigo Carrera. A mí me da la impresión de que la lectura de este acápite, particularmente, supongo que de este Si libro. no es la impresión, lo decimos creo que en la revista. Sí, digamos, es una hipótesis, ¿no? Pero, Bueno, pero no lo dijo sí, él. sí. No lo dijo el mismo Juan Iñigo Carrera. Es la lectura Claro, de él lo leyó esto y fue crucial, y es claro que uno lee el libro blanco y de hecho uno puede ver lo que diferencia a la crítica práctica el grupo de Juan Iñigo con respecto a las nuevas lecturas, eh, y el énfasis en las determinaciones de esta cápite es muy crucial. Otra recomendación que viene de la mano de Ángel Vivanco es Historia y conciencia de clase de Lukács, un libro esa de... edición R&R, ¿no? Esta es edición R&R, es una edición muy buena. Y lo recomienda Ángel, particularmente recomendaba una serie de capítulos que era, en Ángel definitiva, Vivanco, aclaro, es especialista. director del GEM. Sí, Sí, se está especializando, acaba de entregar su tesis de maestría sobre Lukács, y es el director del GEM, uno de los grupos de investigación del CICAR. pero Ángel recomendaba el artículo La cosificación y la conciencia del proletariado en términos de ver el método de Lukács, y también los artículos Conciencia de clase, el cambio en función del materialismo histórico y observaciones de método acerca del problema de la organización, para ver cómo un marxista ultra riguroso se enfrentó al tema del fetichismo, al problema de la relación entre conciencia y trabajo, conciencia y acción, tanto en el nivel de la determinación más simple como en el nivel de la acción política, y ver cómo aparece la exterioridad que nosotros venimos a básicamente cerrar en esta crítica. Y lo último, perdón, me estoy yendo al carajo. No, ya estamos terminando. Lo último, como salió la polémica con Sartelli, también con Ángel Vivanco escribimos en el número de síntesis un balance, una crítica y una caracterización de la organización de Sartelli, que es Razón y Revolución. Esto está muy bien, sí, digo, para que quede claro cuál es el artículo, se llama El sujeto revolucionario en la encrucijada marxista, Razón y Revolución como límite de la izquierda argentina. Título sugerente. Balance de Ángel Vivanco y tuyo. Sí, que somos los dos, venimos de Razón y Revolución y de... Hoy Vía Socialista, ¿no? Hoy Vía Socialista que y... dirige Eduardo Sartelli. Sí, donde lo que se problematiza justamente es esta continuidad de R&R con respecto del resto de corrientes marxistas, ¿no? Y los límites del programa, los límites de la determinación más simple, cómo aparecen políticamente. O sea, si quieren ir a ver algo político, digamos, en este artículo es bastante explícito. Se problematiza el problema de la acción en Argentina, el problema de la orgánica de partido, digamos, y todo eso en base a las determinaciones más simples. O sea, porque por ahí no nos creen que nosotros decimos todo esto es político, todo esto es político. No, está alejado de la política. Todo Claro, y en el artículo intentamos trazar esa unidad. Pero bueno, yo hasta acá. No sé si equivoqué algo. No, estamos. No sé si Lucho. Vean Operación Urano. Sí, muchachos, vean. Vean, partamos de la base, vengo partamos de la base a decir, vean Operación Urano. Ok. Vean Operación Urano. Para que se escuche en el micrófono. Porque es si no un deber ser. Hay que ajustar Operación Urano a la base productiva. Es una necesidad de la mercancía. Absolutamente. Total. Bueno, camaradas, nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.